Sí, doctora, ya se ve. Muchísimas gracias. Bueno, pues como hace un ratito Said me hizo favor, pues él les presentó un poquito de mi formación y de mi experiencia laboral. Yo soy originaria pues de Huamantla, Tlaxcala. Justo nosotros ahorita estamos cerrando la feria, es ahorita agosto, y el 14 de agosto pasado precisamente tuvimos esto que es la tradicional noche que nadie duerme, donde espectacularmente, aunque cayó entre semana, recibimos a muchísimos turistas y que si ustedes de alguna forma algún día tienen oportunidad, yo los invito a conocer este rumbo. La verdad es que este es un arte que se considera como arte efímero debido a que se hacen alfombras de colores con acerrín, arena, de diferentes colores, los cuales crean estas figuras y duran colocados en las aceras o en las calles horas para después pasar una imagen en procesión y después de esto desaparecen por completo. Son alrededor de 10 kilómetros que se hacen con estas alfombras, entonces realmente se considera algo muy impresionante a la vista. Y pues de ahí también decir que pues Huamantla está precisamente dentro del estado de Tlaxcala, donde pues aunque seamos un poquito un meme en la República Mexicana, pues nosotros tenemos que decir que Tlaxcala sí existe y que sería un gusto para nosotros poderlos recibir para que conozcan toda la cultura y la tradición que nosotros tenemos en esta parte del país. Sin más, pues vamos a dar comienzo a la plática de hoy. Prácticamente el día de hoy es una sesión donde, si bien vamos a estar hablando de los silicatos cálcicos, más allá de eso vamos a estar hablando de los criterios que nosotros tenemos que conocer y que tener en cuenta o presentes para poderlos utilizar y que entonces obtengamos los resultados ideales. En mi experiencia personal he tenido oportunidad de hablar mucho de estos materiales, por lo cual considero que son materiales que tienen muy buenas características y que seguramente esto lo voy a ir comentando durante la plática, pero no abordé esta vez desde ese enfoque la sesión. Esta vez lo estamos revisando desde diferentes artículos, diferente literatura, en el manejo de la odontología de la mínima invasión, que es algo que se encuentra altamente en tendencia el día de hoy y que incluye a muchas especialidades. Y creo que es vital o súper importante para nosotros como endodoncistas poder hacer ahínco en que esta parte de la mínima invasión y que esta parte del uso de los silicatos tricálcicos lo tenemos que conocer muy bien nosotros, pero a su vez poder referirlo con el clínico general, con el odontopediatra, con el periodoncista, con el rehabilitador, con cualquiera que vaya a tener contacto con un espacio donde el complejo pulpar pueda estar expuesto, debido a que eso es una de las partes más importantes para que este tipo de terapias también puedan funcionar y que entonces seamos mínimamente invasivos y estemos manipulando el menor número de veces los órganos dentarios, ¿sí? Entonces, en la revisión que vamos a tener el día de hoy de la literatura, pues prácticamente hay que buscar los enfoques que nosotros podemos ver. Sabemos que lo primero que nosotros vamos a ver siempre, generalmente en la consulta, es que los pacientes van a acudir con nosotros porque hay presencia de caries. Y esto puede tomarnos ya hoy día prácticamente toda una sesión. Y si no mal recuerdo, justo en este mes de los silicatos, yo voy a estar hablando mucho de caries y también el doctor Juan Carlos Paz el próximo 30 de agosto va a estar hablando de esto, debido a que creo que es el punto inicial en el que nosotros tenemos que entender lo que vamos a estar haciendo, debido a que nosotros sabemos hoy día que la lesión cariosa puede estar en diferentes etapas, en diferentes estadios, que ahora estamos hablando mucho de la remoción selectiva, cosa que en pediatría se viene manejando desde hace tiempo y que en la odontología restauradora y en endodoncia nosotros tendemos a ser mucho más invasivos y a remover absolutamente todo el tejido afectado para entonces decidir si hacemos una terapia pulpar vital o incluso irnos al tratamiento de conductos per se, porque generalmente cuando nosotros ya vemos una exposición pulpar, lo que hacemos es irnos directamente al tratamiento de conductos. La realidad es que estos materiales a base de silicatos tricálcicos fueron diseñados para el manejo de la terapia pulpar vital y entonces así poder evitar o retrasar el tratamiento de conductos. Ese fue como su goal o su target inicial, en lo que nosotros ahora tendríamos que estar aprovechando precisamente que la odontología de mínima invasión busca ser más conservadora y preservar mayor cantidad de tejido y entonces apoyarnos de este tipo de materiales.
Diciendo eso, pues vamos a ver que la evolución de la caries es un factor muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando hacemos la evaluación de cualquiera de nuestros pacientes, debido a que nosotros podemos ver que el origen o al momento de que erupciona un órgano dentario, este se va a encontrar sano, sin ningún tipo de desmineralización, sin ningún tipo de lesión cariosa. Y que una vez que nosotros tengamos en el ambiente diferentes factores que puedan producir que la enfermedad cariosa se dé y que las lesiones aparezcan en diferentes ubicaciones o en diferentes órganos dentarios, pues esto va a llevar que la evolución requiera de tiempo y de factores que hagan que esto se vuelva activo o inactivo o que se vuelva cavitado o no cavitado. Y que ahí puede hacer que el tiempo también genere una evolución donde realmente nosotros estemos apreciando que hay sintomatología o ausencia de esta. La intención sería, dentro de la mínima invasión, que todos los dientes logremos nosotros educar a la consulta para que se mantengan sanos y que tengamos el hábito de acudir para hacer higienización y tener refuerzos de técnica de cepillado y poder hacer procesos de remineralización y estar utilizando en casa agentes que me permitan que estos dientes no padezcan de la desmineralización, porque al nosotros tener desmineralización es donde empiezan estos procesos cariosos, los cuales evidentemente van a comenzar desde la superficie, en la parte más externa del diente, que es en la zona del esmalte, y que conforme pase el tiempo y la presencia de bacterias, falta de higiene, los pHs, la presencia de carbohidratos, etcétera, van a empezar a hacer que esto avance hacia la dentina y que aquí pueda o no llegar a haber sensibilidad, o en aquellos casos cuando ya nos encontramos mucho más cercanos a la pulpa y que entonces empezamos a combinar esta entidad o esta enfermedad biológica infecciosa con procesos inflamatorios y que entonces aquí ya empieza a jugar un papel muy importante que nosotros entendamos cómo se comporta la pulpa y qué es lo que nosotros vamos a poder hacer como tratamientos. Precisamente en la mínima invasión nosotros estamos buscando que queremos evitar que toda esta evolución de la enfermedad cariosa se dé a cabo y que todavía en el peor escenario es cuando esta lesión avanza tanto tiempo y que esta sintomatología es ignorada hasta llegar a una necrosis que puede generar una lesión perirradicular y por lo tanto el tratamiento de conductos o bien, en su defecto, cuando tenemos mucha pérdida de estructura, pues la pérdida del diente, la extracción. Entonces, parte del objetivo de la odontología de mínima invasión es que nosotros entendamos la enfermedad de la caries y que además de eso podamos prevenir que estos ciclos de la enfermedad se lleven a cabo, así como diferentes ciclos protésicos en los cuales también ponemos en riesgo al órgano dentario. Si nosotros vemos que existen hoy en día diferentes consensos, tanto en la terminología como en el manejo que nosotros tenemos que hacer de la caries, pues tenemos que tener bien entendido que cuando nosotros hablamos de caries estamos hablando de una enfermedad, que esta enfermedad la va a padecer el paciente y una vez que el paciente la tiene presente, pues nosotros tenemos que ser todavía más específicos en cuanto a la forma en la que ésta se presenta, porque podemos tener un paciente con caries y tenemos que decir cuántas lesiones cariosas tiene. Si tiene un diente con la lesión cariosa, si tiene 5 dientes con lesión cariosa, si tiene un diente con lesión cariosa que afecta a una o a dos superficies y que también dentro de la terminología y la forma en la que estamos clasificando la caries, pues también tendríamos ver qué tan invasiva es en la superficie del diente, qué tan activa se encuentra y si esto realmente necesita que nosotros hagamos algún tipo de terapia o no. Es importante saber que cuando nosotros hablamos del manejo de la caries, estamos hablando que es cuando nosotros estamos buscando prevenir que la enfermedad exista. Y esto lo vamos a hacer a través de acciones no invasivas. Y quiere decir que aquí es donde nosotros vamos a reforzar mucho técnica de cepillado, vamos a utilizar uso de barnices, uso de pastas con agentes remineralizantes y que aquí lo que nosotros queremos es que la enfermedad no se active o no se presente. Cuando ya hablamos del manejo de la lesión cariosa, es precisamente cuando nosotros ya vamos a hacer un manejo directo al control de los síntomas o de los signos que puede haber de la lesión cariosa, como por ejemplo la presencia de una cavidad, la presencia de hipersensibilidad, la presencia de dolor al consumir diferentes tipos de alimentos o incluso al dolor espontáneo, ¿sí? Entonces, es muy diferente hablar de manejo de caries a manejo de lesión cariosa. Y vamos a ver que realmente existe una gama muy amplia cuando nosotros queremos hablar del manejo de la lesión cariosa. Además de eso, nosotros tenemos que entender
que la lesión cariosa, pues si bien hablamos desde el ICDAS, tenemos un ICDAS 1, ICDAS 2, ICDAS 3, hasta el 6, y que esto va a determinar la extensión que puede tener la lesión cariosa. Ya mencioné también que tenemos que tener en cuenta cuántas paredes o cuántas estructuras de nuestra corona está afectando esta lesión cariosa. Y de ahí que dentro de esta lesión cariosa nosotros vamos a tener diferentes zonas en las cuales vamos a encontrar una carga distinta. Quiere decir que en la parte más externa de esta lesión cariosa, pues nosotros vamos a ver que se encuentra nuestra zona necrótica. Quiere decir que ahí ya todo el tejido está completamente muerto, está contaminado. Yo siempre menciono con los alumnos, esta es la zona donde nosotros vamos a interpretar que ya tenemos el itacate constante, que incluso el paciente cepilla y ese mismo alimento que se retiene y esa masilla que se queda en esa parte superficial nutre y alimenta el resto de la lesión cariosa que se encuentra por debajo de ella. Por eso tan importante poder remover las lesiones cariosas activas cavitadas lo más pronto posible. De ahí, nosotros cuando quitamos esta parte superficial donde se encuentra todo esto necrótico, vamos a ver que hay una zona contaminada. Y esta zona contaminada es también un tejido que es deficiente y que no se encuentra con una buena calidad. Este tejido es aquel que nosotros cuando hacemos la remoción del tejido, pues se va a desprender cuando lo hacemos con una cucharilla dentina inclusive. Y que esto nos hace pensar que estamos haciendo una remoción selectiva del tejido cariado hasta llegar a la zona que se encuentra afectada porque va a estar desmineralizada sin tener presencia de dentina infectada, ¿sí? Y esta zona contaminada, pues nosotros también tenemos que verificar el cambio de color, la textura, y que nosotros podemos hacer la remoción incluso con fresas que sean de uso en baja velocidad o con revoluciones por minuto moderadas que podemos controlar a través de un motor eléctrico, para que entonces realmente podamos mantener esta dentina, que puede ser una dentina firme, aunque no es una dentina dura, que la dentina dura para nosotros sería una dentina 100% sana, ¿sí? Lo único que nosotros estamos buscando es realmente quitar esta carga superficial de contaminación que es alta para entonces poder llevar a una dentina que nosotros podemos incentivar a que sufra una remineralización, ¿sí? Ya que nosotros empecemos a entender estos conceptos, pues realmente la fase terapéutica pues va a ser mucho más predecible. De ahí que si nosotros hablamos de la enfermedad que es la caries dental, pues nosotros antes decíamos que era una enfermedad infecciosa. Si bien ya tenemos que tener bien establecido que dentro del consenso de la IADR ya tienen bien establecidos algunos conceptos donde podemos definir que toda la población a nivel mundial podemos definir ciertos conceptos de la misma manera. Así como decir que para todos nosotros la caries dental va a ser una enfermedad mediada por biofilm, multifactorial, no contagiosa, dinámica y que esto puede afectar a los tejidos duros. ¿Sí? Todo esto va a estar determinado de acuerdo al ambiente social, psicológico y físico al que se ve expuesto nuestro paciente. Debido a que esta es una enfermedad ahora multifactorial, nosotros sabemos que no solo depende de la presencia de una carga bacteriana. No quiere decir que porque ahí haya presencia en la superficie de este diente de bacterias, necesariamente nosotros vamos a necesitar removerlas o cavitarlas. Es muy importante entender que la presencia de carbohidratos fermentables, que la presencia de un pH altamente ácido puede hacer que estas lesiones se activen y entonces puedan realmente evolucionar y generar una lesión cariosa que necesite tratamiento. Además de eso, los hábitos de nuestros pacientes tienen que ver mucho en cómo se va a desarrollar esta lesión cariosa o esta enfermedad. Quiere decir la falta de higiene, la falta de uso de suplementos que puedan hacer o fortalecer estos órganos dentarios, así como el medio en el que se desarrollan. Todos sabemos que no va a ser lo mismo alguien que esté mucho más cercano a una zona industrializada donde es de fácil acceso conseguir un cepillo de dientes, pastas o incluso diversidad en los tipos de pastas, a aquellos pacientes que se encuentran en zonas donde hay más escasez y que incluso solamente podemos contar con 2 tipos o 3 de productos dentales, ¿sí? Es importante mencionar también que la educación que van a tener nuestros pacientes tiene que ver con los hábitos que van a desarrollar para que entonces estas lesiones cariosas se desarrollen o no. Además de eso, el diagnóstico de la caries, del cual estamos
nosotros siendo directamente responsables, pues va a depender del criterio del clínico con el cual pueda hacer esta evaluación de caries. Y de ahí que nosotros tengamos el juicio correcto para determinar cuándo sí tenemos una lesión cariosa con signos que determinen que hay enfermedad, o aquellas ocasiones en las que incluso nosotros podemos definir que la caries esté inactiva. Y de ahí que nosotros podamos manejar cada tipo de lesión cariosa con diferentes protocolos o con diferentes monitoreos clínicos o diferentes tratamientos, dando una alternativa, una gama mucho más amplia para el manejo de estas lesiones cariosas, y entonces empezar a considerar que nosotros queremos trabajar con mínima invasión o incluso en aquellos casos donde es requerido con una mínima intervención. Además de eso, el manejo de la caries, todos sabemos que deben ir enfocados a la pérdida del tejido mineral. Y entonces lo que nosotros queremos buscar es evitar que se siga dando esta desmineralización por los productos que puede generar la caries, ¿sale? Entonces, de ahí que cuando nosotros tenemos esta enfermedad, pues nosotros vamos a buscar que dentro del manejo de la caries, busquemos que existan protocolos no operatorios y operatorios si son necesarios para detener o evitar la aparición de la caries. Si nosotros estamos hablando, como les decía hace un ratito, de manejo ya de lesiones propiamente dichas, entonces pues sí tendríamos que pensar que nosotros buscamos hacer una terapia, un tratamiento. Pero en aquellos dientes que no, pues nosotros tenemos que hacer un exhaustivo manejo de prevención de caries. Y entonces aquí yo es algo que sí he comulgado desde que estudio odontología, y a pesar de haber hecho la especialidad y a pesar de ser endodoncista, que aunque a pesar de que nosotros ya sabemos que el paciente acude con nosotros por mucho dolor, por presencia de caries, por fracturas o pérdidas de estructura dentales, sigue siendo parte de nuestro primer contacto con el paciente el manejo de prevención y de poder hablar con ellos sobre el cómo mejorar sus hábitos, cómo mejorar su dieta y cómo mejorar su higiene para entonces evitar realizar tratamientos mucho más extensos o mucho más invasivos. Si nosotros hablamos de la desmineralización y la remineralización, porque ahora vamos a ver que se buscan realizar muchos problemas de desre, que quiere decir que una vez que hay desmineralización, que quiere decir que tenemos pérdida de tejido mineral, buscamos que ahora también podamos producir la remineralización, y esto es haciendo que el tejido que ya fue debilitado nosotros lo podamos fortalecer a través de diferentes agentes. Además de eso, tenemos que ver que las lesiones de caries son aquellas que nosotros vamos a notar que existen dentro de los órganos dentarios y que nosotros queremos categorizar de acuerdo a la zona en la que se encuentran, si están dentro de la parte coronal, si se encuentran en la raíz, si están afectando el cemento, e incluso la severidad que estas pueden tener, si son cavitadas, no cavitadas, si afectan únicamente al esmalte, a la dentina, o pueden tener comunicación hacia la pulpa, y si estas se encuentran activas o inactivas. Y mucho de esto es relevante porque también nosotros hoy buscamos que cuando hay presencia de una lesión cariosa, con el manejo que nosotros hagamos, frenar o detener la evolución de esta lesión cariosa cuando hablamos inclusive de mínima invasión, porque en la mínima invasión vamos a estar trabajando mucho a intentar remineralizar todas estas zonas y vamos a intentar no hacer el tratamiento de conductos y vamos a intentar no hacer pérdida de dientes, sino en este caso mantener la mayor cantidad de estructura que podamos y poder utilizar todas las técnicas que tenemos dentro de la terapia pulpar vital para evitar que esas lesiones puedan volverse a activar y puedan afectar o se puedan volver mucho más severas de lo que se encuentran. De ahí que si hablamos precisamente del manejo de estas lesiones cariosas, pues vamos a hablar que desde lo más básico sería hacer el monitoreo y hacer el monitoreo no operatorio. Quiere decir que yo tengo que estar viendo a mis pacientes desde recién nacidos, y muchas veces pensaríamos que el endodoncista no tiene la necesidad de hacer esto, pero sí tendríamos que tener la educación para poder evaluar a los pacientes desde que están en sus primeros años de vida. Posterior a ello, cuando está el movimiento eruptivo, tanto en dientes temporales como en dientes permanentes, pues sí poder hacer el manejo no operatorio, donde nosotros podemos hacer aplicaciones de flúor, podemos hacer higienización y podemos hacer refuerzo y modificación en las técnicas de cepillado de nuestros pacientes para entonces así evitar que las lesiones cariosas aparezcan y evitar que el paciente tenga la necesidad de un tratamiento más invasivo.
De ahí tenemos que pensar que también va a haber aquellos casos donde nosotros tengamos que manejar a través de restauraciones, a través de tratamientos no restaurativos, aplicaciones de flúor tópicos o sistémicos, utilizando selladores preventivos o selladores terapéuticos, donde ya puede empezar a notarse una activación de la lesión cariosa, pero que también nosotros buscamos que no haya una retención para que esto no se vuelva cavitado. Si bien sabemos, hoy nosotros exploramos estas lesiones con un explorador de punta roma para evitar que nosotros incluso seamos quienes rompamos los cristales del esmalte y que entonces facilitemos la vía hacia la dentina para que se pueda hacer una cavidad mucho más severa. Además de eso, hoy también contamos con materiales que nos permiten hacer infiltración en los órganos dentarios o restauraciones atraumáticas que entonces impidan que este complejo pulpar, porque es hacia lo que vamos a llegar, tenga inflamación, tenga dolor o tenga una afectación a largo plazo. Si nosotros lo vemos en una idealización, lo que nosotros quisiéramos como dentistas y dentro de lo que escuchamos incluso en ciertos comerciales de salvar al mundo de la caries, es precisamente buscar que esta no se instale en el organismo de nuestros pacientes y que cada vez sea a más alta edad que el paciente requiera un tratamiento o una intervención de nuestra parte, cosa que en años anteriores veíamos que incluso los pacientes tenían múltiples pérdidas dentales a edades tempranas, a los 30, 40, y que hoy estamos buscando que esto sí pueda ser evitado y que los pacientes puedan llegar a los 60, 70, 80 con su dentición completa. Además de eso, existen dentro de las terapéuticas para el manejo de la caries, pues ya tratamientos conservadores o ultraconservadores y aquellos donde nosotros podemos hacer la remoción de caries, tanto completa como parcial, o incluso la remoción selectiva. Y aquí para nosotros poder definir cuándo quiero hacer la remoción completa, la remoción parcial o la remoción selectiva, tenemos que tener en cuenta la cantidad de estructura del paciente, de ese diente, y tenemos que tener en cuenta también el estado pulpar en el que se encuentra ese diente, además de la función masticatoria y protésica que va a tener ese órgano dentario. Es muy importante que nosotros aprendamos a hacer la selección de los casos para que entonces realmente nuestros tratamientos funcionen y no estemos haciendo múltiples intervenciones en un mismo diente. Si seguimos hablando de la odontología mínimamente invasiva, pues esta busca obtener procesos donde se dé una buena reparación y la remineralización de tejidos que se encuentran debilitados o desmineralizados. Además de que con eso buscamos que nosotros podamos preservar mayor cantidad de estructura dental y entonces esto permita que nosotros tengamos que hacer restauraciones menos invasivas y que entonces nosotros podamos hacer uso de los nuevos materiales que también se están siendo modificados para que podamos ser más conservadores y no depender tanto de los desgastes que se hacían antes para tener funciones retentivas mecánicas y que ahora nosotros lo estamos haciendo a través de retenciones adhesivas o químicas. Además de eso, uno de los objetivos sería preservar la sensibilidad y la vitalidad pulpar. Y aquí va a ser muy importante porque nosotros tenemos que entender que uno de los objetivos de que la pulpa se encuentre en los órganos dentarios es precisamente ser un indicador de aquellos agresores o aquellos daños que pudieran acercarse en el órgano dentario. Y que si nosotros nos vamos directamente hacia el tratamiento de conductos, pues estamos quitando este mecanismo de defensa que tiene el órgano dentario por naturaleza propia, ¿sí? Hablando del proceso DESRE, que es el proceso de desmineralización y remineralización, pues lo que nosotros vemos es que esto ocurre cuando en la superficie del diente nosotros vemos que hay manifestaciones clínicas de la caries dental y que entonces cuando estamos en contacto con un medio demasiado ácido, el diente va a estar perdiendo iones, sodio, fosfato y calcio, los cuales van a debilitar la estructura y que si a eso nosotros le aumentamos la presencia de bacterias cariogénicas, como sería, por ejemplo, el Streptococcus mutans, pues esto va a poderme producir originalmente una mancha blanca y que posteriormente esto, si además no hacemos buena higiene y se crea un biofilm, va a poderse producir una lesión cariosa activa y cavitada. Pero si nosotros tenemos la posibilidad de detectarlo a tiempo y buscamos producir la remineralización utilizando agentes que devuelvan estos iones fosfato y calcio, que además en conjunto con agentes fluorados permitan que se pueda crear un pH no ácido y que también la saliva
pueda ayudarnos a neutralizar este ambiente, pues entonces nosotros vamos a estar buscando la remineralización. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? A través de pastas dentales, a través de aplicaciones de geles, a través de mucho cepillado, a través de un consumo de dieta bajo en carbohidratos fermentables, a través de mucho consumo de agua. Y entonces aquí nosotros vamos a estar poniendo estos procesos como en una balanza, donde sabemos que constantemente puede crearse un ambiente ácido en base a la dieta, en base a la higiene, en base a la presencia de bacterias que tenemos en boca, pero que si nosotros generamos buenos hábitos y hablamos y educamos al paciente, pues constantemente podemos tener este agente de remineralización. Y esto cuando nosotros estamos hablando en la parte más externa o en la parte más superior del diente, porque esto también va a afectar de forma externa caminando desde el esmalte hacia la dentina hasta llegar hacia la pulpa. Y nosotros va a haber un punto en el que lo vamos a querer proteger a la pulpa dentro de la dentina y también producir esta remineralización, ¿sí? Durante el proceso de desmineralización, lo que nosotros vamos a ver es que estos iones minerales que nos ayudan a producir los cristales de hidroxiapatita y a mantenerlos fuertes, como decíamos, que son el fósforo y el calcio, pues van a afectar a los tejidos duros y que con el tiempo, si nosotros estamos expuestos constantemente a un medio ácido, pues se va a producir una cavitación. Una vez que nosotros tenemos esta cavitación, podemos decir que ya estamos en un estadio irreversible de la desmineralización, porque ya tenemos pérdida de estructura, lo cual hace que tengamos una cavidad. Además de esto, si nosotros lo conjugamos con los ácidos que producen tanto las bacterias cariogénicas como los carbohidratos fermentables y alguna disfunción salival, pues entonces esto va a evolucionar mucho más rápido, esta desmineralización. De ahí que sea muy importante que nosotros busquemos que nuestros pacientes puedan tener una placa dental disminuida con higienes constantes, limpiezas, etcétera, y que podamos utilizar agentes que no permitan que la saliva también esté en un pH con ácido constante, para que entonces cuando nosotros busquemos hacer procesos de remineralización, pues podamos estar en un proceso reversible, ¿sí? Y evitar que los dientes pierdan estructura. En el caso cuando hablamos de la remineralización, pues nosotros buscamos que de por sí, este es un proceso natural que podemos tener en boca gracias a que los iones minerales que incentivan a los cristales de hidroxiapatita pueden revertir la remineralización, pero cuando no hay suficiente presencia de iones calcio, o por ejemplo, les decía, cuando no hay una buena higiene y la saliva también cambia de pH y no consumimos suficiente agua, no hay el suficiente barrido en las superficies dentales, pues también vamos a tener esta pérdida de iones de calcio y fosfato, los cuales no van a ayudar a la remineralización y entonces probablemente nosotros los tengamos que poner en agentes adicionales o externos. Y una vez que nosotros logremos llevar una carga extra de iones de calcio y de fosfato, pues estos tejidos que han sido remineralizados van a ser más resistentes a la exposición de los ácidos y también menos solubles que el mineral original. Por ejemplo, si yo ya tengo un diente mineralizado que ya es fuerte por sí solo y está expuesto a los medios ácidos, si yo le doy una carga de remineralización, si yo le expongo a iones que lo hagan mucho más fuerte, también va a estar menos propenso a que la lesión cariosa se pueda desarrollar en esta superficie. A que si yo tengo un diente que ya está desmineralizado y que no remineralizo, pues evidentemente esto va a avanzar mucho más rápido, ¿sale? Entonces, aquellos espacios que han sido desprotegidos, si nosotros les llevamos esta carga de iones y buscamos esta remineralización, pues vamos a tener una buena respuesta, incluso ayudados de la pulpa dental, cuando estemos hablando en dentina, para hacer buenos puentes que eviten que las bacterias puedan llegar incluso a inflamar o a dañar a la pulpa dental. Si yo lo veo no solo con los ojos de rehabilitación o de odontología clínica general, y lo veo como endodoncista, pues precisamente uno de los objetivos de la terapia endodóntica nos dice que sus objetivos sería prevenir o resolver la aparición de una inflamación perirradicular. Y yo sé que para que se dé una inflamación perirradicular, la que tiene que sufrir un daño es el complejo pulpar. Y yo sé que yo puedo prevenir que el complejo pulpar tenga esta afectación si yo sé hacer un correcto manejo de la lesión cariosa y puedo obtener procesos de remineralización que eviten que estos dientes terminen en el tratamiento de conductos. Y ahí es donde decimos que el endodoncista tiene que estar íntimamente ligado en conocer perfectamente el estado de salud pulpar de todos los órganos dentarios que vayan a ser manipulados, así nosotros optemos por hacer una profilaxis o así optemos por colocar
un sellador de fosetas, porque esto nos va a permitir que nosotros veamos cómo va a ser la evolución real de este tipo de terapéuticas. Más aún si vamos a estar haciendo una terapia pulpar vital, ¿sí? Por eso también que es muy importante que considero que todos debemos de tener la capacidad de poder hacer un buen diagnóstico pulpar, siendo odontólogos generales, siendo periodoncistas, siendo rehabilitador, siendo pediatras, porque esto también nos va a permitir tomar decisiones correctas para la terapéutica que nosotros queramos hacer. De ahí que dentro de la endodoncia nosotros pensaríamos que nos dedicamos a hacer únicamente tratamientos de conductos, pero hoy sabemos que la endodoncia se divide en más que eso. También hacemos microcirugía endodóntica, terapias de regeneración, donde también podemos utilizar los materiales a base de silicatos cálcicos y donde el diagnóstico también tiene mucho que ver. También podemos hacer reimplantes y autotransplantes, podemos hacer el manejo de aquellos casos de trauma, donde dependiendo de la gravedad del traumatismo, donde puede haber una exposición únicamente de dentina o puede haber exposición de la pulpa o puede haber un trauma que sí comprometa el estado radicular y los tejidos de soporte, pues también podremos determinar si aquí nosotros podemos hacer algo por la supervivencia de ese órgano dentario y manejarlo con materiales a base de silicatos cálcicos. Si bien cuando yo hablo de mínima invasión, lo primero que viene a mi cabeza es la terapia pulpar vital. Esto es debido a que nosotros vamos a tener que hacer este manejo constante también dentro de la endodoncia, a pesar de solamente hacer el manejo de la lesión cariosa. De ahí que sea muy importante que el primer paso que nosotros tenemos que dominar es el diagnóstico. Y quizás es a lo que a la mayoría de nosotros nos da un poquito de pereza o no le dedicamos el tiempo suficiente o no sabemos cómo hacer el manejo adecuado de esta cita, debido a que muchas veces como el paciente ya acude con molestia, con dolor, con ya siento que todo se me atora en este diente, con ya vengo con inflamación o vengo con un dolor que ya cada que como es constante, etcétera, pues lo primero que nosotros buscamos hacer es el manejo de la sintomatología del paciente para que éste tenga una sensación de alivio y entonces poder decir que estamos haciendo una buena terapéutica. Pero es muy importante que nosotros dediquemos el tiempo necesario a pesar de la gravedad con la que pudiera llegar el paciente, sí resolviendo la misma, pero con el tiempo que se necesite para poder establecer un correcto diagnóstico. O incluso que en aquellas situaciones que nosotros decimos, ay, pues solo es un puntito negro y esto va a ser rapidísimo y que a lo mejor era algo que no teníamos que haber cavitado por no hacer un correcto diagnóstico y ver de rápido al paciente, pues nosotros estamos haciendo tratamientos invasivos. O en aquellos casos donde aparentemente no necesito anestesiar o no necesito hacer un manejo más completo de esta lesión cariosa y que cuando nosotros estamos haciendo la remoción, pues resulta que tenemos una cavidad extensa y que esto puede estar comunicando hacia la pulpa y generamos también inflamación nosotros al momento de hacer la manipulación, ¿sí? Dentro de eso es tener tiempo de evaluar clínicamente al paciente y también de intentar reproducir nuestros signos y síntomas que el paciente refiere. También es muy importante que nosotros podamos realizar este diagnóstico pulpar para entonces saber el estadio de inflamación en el que la misma se encuentra y ver si yo puedo hacer una terapia de mínima invasión o no, porque también yo debo decir que dentro de esta tendencia de hablar de mínima invasión, sí estamos hablando de hacer remoción carioselectiva, sí estamos hablando de utilizar mejores protocolos adhesivos, sí estamos hablando de mantener estructuras, sí estamos hablando de utilizar materiales bioactivos, bioinductores, que entonces me permitan la remineralización y me permitan el mantener este órgano dentario. Pero muchas veces también yo voy a considerar que es una mínima invasión si yo puedo establecer un buen diagnóstico y desde el momento uno, si es determinante hacer el tratamiento de conductos, realizarlo y no estar haciendo una prueba de la terapia pulpar vital y ver si funciona para después determinar si se requiere o no el tratamiento de conductos. Porque quiere decir que no estamos haciendo un buen diagnóstico. Si nosotros le invertimos bien el tiempo a las pruebas de percusión, palpación, transluminación, mordida, movilidad a los órganos dentarios, si adquirimos una imagen radiográfica y además de eso hacemos nuestras pruebas de sensibilidad al frío, al calor, seguramente nosotros vamos a tener un poquito más de información que me permite inclinarme a un tratamiento que pueda ser mucho más predecible. También sabemos que el poder correlacionar realmente
la respuesta clínica que nos va a dar el paciente con el estado real histopatológico del complejo pulpar es muy difícil, sí es importante que yo intente recolectar la mayor cantidad de información posible para entonces emitir este diagnóstico. Y de ahí que nosotros sabemos que nos guiamos mucho por este consenso que tiene la Asociación Americana de Endodoncia, donde podemos describir que la pulpa normal es aquella que cuando nosotros hacemos un estímulo, pues esta va a responder de manera normal y este estímulo va a desaparecer de manera rápida y que generalmente este diente no presenta ningún tipo de sintomatología como sensibilidad, dolor, presión, etc. Y aquellos casos donde nosotros tenemos que poner atención es precisamente ya cuando tenemos una inflamación en la pulpa y queremos ver si hay una pulpa reversible o una pulpitis irreversible, ya sea con síntomas o asintomática, e incluso poder diagnosticar aquellos casos donde realmente hay una necrosis, porque a quién no le ha pasado que tenemos pacientes a los cuales les estamos haciendo las pruebas de sensibilidad y colocamos frío y dientes que nosotros pensaríamos que se deberían encontrar vitales ni siquiera dan una respuesta a este estímulo. Entonces, sí es muy importante que nosotros intentemos recrear toda la sintomatología para poder establecer en qué estado pulpar se encuentra ese diente, porque yo les mentiría si no les digo que a mí en la consulta me han llegado casos donde hay pacientes a los que ya intentaron hacer una terapia pulpar vital o una odontología de mínima invasión y que cuando yo hago pruebas y tomo radiografías, pues veo lesiones que no son de una semana, sino que ya tienen bastante tiempo y que esto fue por una falta de hacer este análisis a las pruebas de sensibilidad. Y entonces saber que cuando tenemos una pulpitis reversible, pues va a ser en aquellos casos donde nosotros podemos ver que ante un estímulo la pulpa responde de manera diferente, pero tiene la capacidad de regresar a una forma normal en poco tiempo cuando yo quito el estímulo o cuando quito el agente agresor. Por ejemplo, si únicamente perdí una porción de esmalte y dentina que puede estar generando hipersensibilidad y yo puedo rehabilitar o restaurar este espacio con un ionómero o con una restauración de resina, pues va a evitar que la pulpa se inflame de manera crónica. Pero en aquellos casos donde esto se vuelve ya más constante y que a pesar de que la manera en que nosotros podemos obtener la información puede ser subjetiva, pues cuando nosotros hacemos las pruebas a través de la sensibilidad o que sabemos que puede ocurrir la presencia de un dolor espontáneo, pues sabemos que ya hay un daño de la pulpa que es irreversible. Y quizá esta es la palabra más importante y clave para entender que tenemos una pulpitis irreversible sintomática, que hay dolor espontáneo, que no necesariamente tiene que haber un estímulo para que el dolor se agudice, ¿sí? Y que muchas veces cuando hacemos las pruebas de sensibilidad, al nosotros colocar el frío y retirarlo, en lugar de que este se recupere de manera normal, pues lo que vamos a tener es que este diente va a mantener esa sensibilidad o ese dolor después de haber quitado el estímulo. También aquellos casos de la pulpitis irreversible que podrían ser complicados de diagnosticar por la ausencia de síntomas, aquí nosotros tenemos que ver mucho la historia del diente, tanto en el trauma oclusal como en el número de restauraciones que tenga y radiográficamente, debido a que si nosotros vemos que hay presencia de cálculos pulpares, pues nosotros tendremos que entender e interpretar que esto me habla de una pulpitis irreversible asintomática y que significa que la pulpa ha estado inflamada por un tiempo considerable, intentando producir tejido mineralizado para evitar que esto se convierta en un dolor agudo para el paciente. Es el mecanismo de defensa que la pulpa está haciendo para evitar que esto sea un dolor agudo. Además de eso, tener en cuenta que puede haber este tipo de inflamación irreversible con algún antecedente de trauma y poderlo identificar incluso de aquellos casos donde ya nosotros vamos a tener una pulpa necrótica, que aquí es cuando nosotros sabemos que hacemos pruebas de sensibilidad y el diente no va a responder de ninguna forma. Si bien nosotros nos guiamos por este tipo de nomenclatura, también hoy día sabemos que se está buscando proponer nuevas formas de describir las condiciones de la pulpa, debido a que hablar de que el generar un estímulo específico me dé al 100% el estado en el que se encuentra esa pulpa, pues ya decíamos, es subjetivo. No me va a dar como todas las herramientas para tener la confianza de que realmente esa pulpa se encuentra inflamada, parcialmente inflamada, semi-inflamada o incluso necrótica. De ahí que entonces nosotros estemos pensando que si se proponen estos nuevos términos,
pues buscar que nosotros podamos correlacionar mayor información tanto clínica como de pruebas de sensibilidad, como de imágenes radiográficas, como de evolución del órgano dentario, y entonces poder si hay una pulpa que se ha regenerado, si hay una pulpa que no responde a la regeneración, que las condiciones de la pulpa puedan ser inconclusas o que incluso podamos también definir que el estadio de la pulpa inflamada sí está directamente ligada al dolor espontáneo y a la formación de cálculo pulpar. Porque entonces nosotros podríamos decir que las pruebas de sensibilidad no son lo único que va a determinar en cómo se encuentra ese órgano dentario, ¿sí? Y cuántas veces ha sido manipulado. Es importante también ver que siempre que tengamos lesión cariosa, pues vamos a tener una respuesta pulpar. Y como decíamos, la caries va a avanzar de la parte más externa hacia la parte más interna. Va a ir del esmalte, va a romper los cristales del esmalte, va a entrar a la dentina, va a desmineralizar, va a hacer que este tejido se pierda y entonces se va a acercar hacia el complejo pulpar. Si esto es atendido, pues vamos a evitar que la inflamación pulpar sea significativa y que no se dé una necrosis. Pero si esto pasa el tiempo y no es intervenido, pues entonces podemos tener una necrosis pulpar, la aparición de una lesión periapical y entonces hablar que hubo una inflamación significativa y que esto tomó tiempo, ¿sí? Es muy importante pensar que cuando nosotros tenemos una caries activa estamos hablando de que hay presencia de desmineralización. Siempre que haya caries activa y que yo voy a limpiar esa caries y que voy a quitar esa cavidad y que incluso puedo dejar una barrera o un puente de dentina previo a la pulpa, hay desmineralización. Y entonces lo que debo buscar en esa superficie es remineralizar, ¿sí? Además de eso, cuando la lesión cariosa está avanzando desde el esmalte hacia la dentina y acercándose a la pulpa, pues nosotros sabemos que también va a haber una respuesta inmunitaria y que va a ser una respuesta innata, la cual se va a dar en automático. Las células están preparadas para estar a la defensiva o estar alertas para saber que hay un agresor que quiere llegar hacia ese complejo y ellas van a empezar a producir inflamación como mecanismo de defensa y también van a inducir a la diferenciación celular para que entonces se pueda formar dentina terciaria, la cual pueda generar una barrera más para evitar que estos agentes agresores puedan llegar al complejo pulpar. Pero si bien nosotros sabemos que esta dentina, pues es una dentina deficiente, que no tiene una buena estructura, entonces hace que también sea permeable y que tarde o temprano, si no es manipulada o atendida esta lesión cariosa, puede afectar de manera irreversible al complejo pulpar. Además de eso, sabemos que las bacterias tienen la capacidad de penetrar 1.5 milímetros en la pulpa o en los túbulos dentinarios una vez que hubo una lesión cariosa. Y si recordamos el esquema donde veíamos que la caries se encuentra desde la forma más externa en una zona contaminada y en una zona infectada y que cuando nosotros quitamos esto vamos a llegar a una zona afectada pero ya no infectada, pues sabemos que está afectada porque sí puede haber presencia de caries, porque sí puede haber bacterias, pero no es lo mismo tener 500,000 bacterias en la superficie altamente contaminada a tener 50 bacterias en la zona de la dentina afectada, ¿sale? Y que en la dentina dura estamos esperando que probablemente por la capacidad que tienen de viajar a través de los túbulos dentinarios solamente tengamos 5 bacterias. Cuando nosotros disminuimos la carga bacteriana, lo que estamos haciendo también es dejar que el organismo pueda mediar esta interacción con los microorganismos y que si nosotros ponemos agentes de remineralización, si cambiamos el pH, si tenemos buena higiene, si ponemos materiales que tengan buena capacidad de sellado, que tengan un pH bacteriostático, que tengan inducción de atracción de factores de crecimiento y que puedan diferenciar y liberar iones de calcio y de fosfato, pues esta parte de dentina que se encontraba afectada va a poderse remineralizar y entonces evitar que si de nuevo quiere llegar una caries secundaria o que si estas bacterias quieren adquirir nutrientes para poder generar una lesión activa nuevamente, pues no se pueda llevar a cabo. ¿Sí? Y ahí es donde tenemos que empezar a entender cómo funciona tanto el mecanismo de la lesión cariosa como de los materiales que nosotros queremos utilizar cuando los vamos a colocar para proteger estos dientes dentro de la mínima invasión para evitar llegar a la endodoncia. Además de eso, es muy importante tener en cuenta el estadio del dolor que nos manifiesta el paciente. No es lo mismo que haya un dolor ligero ante un estímulo de haber tomado una sopa caliente o un refresco frío, a cuando ya tenemos un dolor que es constante, que incluso puede doler al masticar o al morder o al hacer simple contacto oclusal.
¿sí? Entonces, también toda esta información nos va a decir cómo voy a querer manejar mi terapéutica en estos órganos dentarios que presentan lesiones cariosas. Además de eso, pues sabemos que para que todo esto evolucione, para que todo esto se dé y se dé la desintegración de la pulpa y esta se pueda necrosar y se generen islas de necrosis y que incluso estas también se pueden regular a través del sistema inmunitario con el que cuenta el complejo pulpar, pues requieren de tiempo, de que pase tiempo y que esto no sea mediado y que no sea atendido y que no sea regulado de alguna forma, y entonces ahí sí el complejo pulpar va a necrosarse y entonces vamos a tener la aparición de una lesión periapical. Además de eso, pues como decíamos, parte de nuestro trabajo también va a ser la prevención y poderle explicar al paciente cómo higienizar y por qué es importante acudir con nosotros y por qué es importante no padecer de lesiones cariosas, de no padecer de enfermedad periodontal, de no tener retención de biofilm por largo tiempo, pues también todo eso viene como de la mano con el tratamiento oportuno que nosotros le podemos dar al paciente cuando hay una lesión cariosa que va del esmalte a la dentina y que nosotros estamos viendo que está cavitado y que esto retiene mayor cantidad de alimento y que lo que buscamos es que nosotros evitemos que ese tejido necrótico pueda terminar en una inflamación y que entonces me genere la necrosis pulpar. Entonces, una vez que yo veo e identifico estas situaciones, es mi responsabilidad hablar con el paciente de que independientemente de que haya venido por un diente que tiene dolor, cuál es el estado general de su boca y que si nosotros necesitamos hacer múltiples terapéuticas oportunas sin ser invasivos, sería lo ideal para entonces favorecer a la recuperación y evitar la inflamación y que así necesite menor cantidad de tratamientos invasivos. Cuando hablamos de la eliminación de caries, pues es muy importante que nosotros podamos identificar y eliminar completamente el tejido infectado, manteniendo la mayor cantidad de estructura posible. Esto nosotros lo podemos hacer desde el momento en que, insisto, cuando nosotros estamos hablando de la zona necrótica, que es la zona más contaminada, pues esta zona, incluso desde que pasamos el flush del agua, se empieza a mover. Cuando nosotros pasamos la primer fresa, es muy fácil de remover y seguramente Juan Carlos Paz va a estarnos hablando mucho de eso, de cómo ir cambiando incluso las fresas para no llevar o nosotros mismos acarrear nueva carga bacteriana a zonas donde está más limpia y más dura la dentina y que entonces en la parte superficial nosotros vamos a empezar a hacer la remoción quizá un poco con menos detalle debido a que este tejido ya está afectado, ya está infectado, está contaminado, está desmineralizado y que incluso se desprende fácilmente hasta llegar a una dentina afectada, pero que ya empieza a ser una dentina dura. Y que aquí nosotros ya entonces tenemos que hacer mucho más preciso nuestra remoción de la lesión cariosa y que en este caso nosotros tendríamos que estarnos apoyando altamente del detector de caries, porque puede ser que nosotros clínicamente no seamos capaces de ver qué tan desmineralizado se encuentra ese diente y qué tan afectado está. Entonces los detectores de caries aquí me pueden ayudar a determinar si esa dentina está infectada, está afectada, si es una dentina firme, si es una dentina dura, si es una dentina que está desmineralizada y que entonces yo pueda realmente hacer la remoción de la estructura que no me va a ser útil, porque aunque yo le quiera poner un material que va a liberar iones de fosfato y calcio, no va a remineralizar. Y si no remineraliza es cuando nosotros vemos que el paciente regresa y que tiene dolor y que esto fue evolutivo y que cuando quitamos la resina previa que se colocó, pues justo debajo nosotros al pasar la cucharilla de dentina vemos que todo está como un polvorón. Entonces significa que en la atención previa no se quitó realmente todo el tejido afectado de esa cavidad. Y que entonces aquí una herramienta que nos lo hace visible es precisamente el detector de caries. Además de eso, hoy en día es bien importante que nosotros estemos utilizando magnificación para hacer cualquier procedimiento. Y no porque hablemos de magnificación únicamente estamos hablando de microscopio. Hoy en día también podemos tener acceso a lupas, hay lupas de muy alta gama, hay lupas de mediana gama, pero el objetivo sería tener magnificación porque si nosotros no lo podemos ver, no lo podemos tratar. Entonces, desafortunadamente nuestra capacidad visual clínica no es suficiente para el tamaño de estructura que nosotros estamos atendiendo, más si queremos realmente hacer mínima invasión, porque probablemente incluso clínicamente estamos quitando mayor cantidad de tejido porque no vemos o estamos dejando tejido afectado porque no tenemos la capacidad de verlo y diferenciarlo a cuando nosotros tenemos magnificación y que esto me permite determinar más específico las zonas donde yo voy a pasar tanto la fresa como una cucharilla de alto fino o incluso cuando nosotros estamos utilizando fresas de plástico para hacer remoción selectiva o estemos haciendo
o intentando mantener la mayor cantidad de estructura firme para que este diente no se vea afectado, ¿sí? Pero la magnificación no solo es hablar de poder ver a través de las lupas o a través del microscopio. Cuando hablamos de magnificación, esto va muy de la mano de poder utilizar luz, una fuente de luz directa, una fuente de luz adicional a la de la lámpara, porque incluso esto puede no ser suficiente para que yo pueda ver si realmente esa dentina tiene otra textura o si esa dentina tiene otro color. Y que entonces cuando yo tengo una fuente de luz adecuada, también voy a poder ver qué tan dañada y qué tan infectada se encuentra esta pulpa y qué translúcida está y qué tan cercana o lejana está del complejo pulpar. Y entonces aquí son dos factores que van de la mano, tanto la luz de la lámpara como si puedo tener una luz adicional de mi fresa o de mi handpiece, de mi pieza de mano o de mi motor eléctrico, y además la que yo puedo tener del microscopio o de una fuente de luz que le coloque a mis lupas. Y entonces esto me va a poder identificar mucho mejor toda esa textura y toda esa dentina que puede ser remineralizable y a la que yo le puedo realmente inducir un arresto de la caries o una detención de la evolución de la caries, y ahí buscar un proceso de remineralización, ¿sí? Es muy importante que nosotros sepamos que esta técnica de la remoción selectiva de la caries, y que ha sido muy controversial porque habrá quienes digan, no, pues es que a mí no me gusta dejar nada de lesión cariosa porque pues eso tiende a fracasar. Como les decía, si de repente no se quitó todo el tejido que está realmente afectado y se deja un poquito ahí y filtra y hay una caries secundaria, pues esto va a llevar a una pérdida mayor de estructura del diente. Pero desde el año 1997 se ha estado buscando cómo manejar estas lesiones cariosas. Y muchas veces, incluso dentro de la terapia pulpar vital, hay protocolos que nos sugieren hacerlo en una sesión o hacerlo en 2 pasos para entonces verificar que realmente estamos teniendo la formación de tejido duro. Quiere decir que si yo veo, por ejemplo, la primera fotografía viendo de izquierda a derecha, pues ahí nosotros podemos ver precisamente cómo ya no hay presencia de tejido necrótico, pero sí hay presencia de dentina contaminada e infectada. Si ustedes se dan cuenta, es una dentina que es mucho más marrón, que se ve que incluso es como volátil, y que si nosotros ahí pasamos la cucharilla de dentina, pues esta se va a desprender como si fuera helado o como si fueran hojuelas de maíz que se desprenden de la superficie. Si vemos la segunda fotografía o la fotografía de en medio, podemos ver cómo ya hay pequeños spots o puntos blancos donde la dentina ya empieza a estar en un proceso de que sí está desmineralizada, pero ya no está contaminada. Está afectada, pero no está contaminada. Y si vemos ya el marrón que tiene esta lesión cariosa, es mucho más oscuro. Cuando hablamos de esa oscuridad, estamos hablando que esa caries ya empieza a estar detenida, y que si yo ahí hago un proceso de remineralización, probablemente pueda detener la lesión cariosa. Además de eso, si nosotros ahí sobre esa superficie podemos colocar un agente de remineralización que anteriormente se hacía con hidróxido de calcio, con estas bases que se colocaban de hidróxido de calcio, y hoy día lo hacemos a través de los recubrimientos pulpares directos o indirectos, utilizando silicatos de calcio, como sería Biodentin o como serían algunos de la familia del MTA, pues entonces nosotros podemos volver a revisar este diente, y que si nosotros dejamos que estos materiales actúen por un tiempo, que el promedio es como de 6 meses, nosotros podemos regresar y ver que esa dentina está remineralizada, y que entonces se encuentra ya otra vez endurecida, y que está protegiendo al complejo pulpar, y que no se va a necesitar de un tratamiento de conductos. Antes, muchas veces cuando se sugería hacer este tipo de recubrimientos pulpares indirectos, se decía que podíamos dejar el material, podemos dejar un ionómero de vidrio, podemos dejar hidróxido de calcio, hoy día los silicatos cálcicos, y después hacer una segunda intervención para ya colocar la rehabilitación definitiva de este diente, verificando que este puente de dentina está realmente hecho. Hoy en día hacer una segunda intervención se podría considerar invasivo, debido a que cada que nosotros fresamos, cada que nosotros llevamos humedad, ácido grabador, adhesivos, luz, calor, temperatura de la lámpara, también estamos causando una inflamación en la pulpa. De ahí que si yo puedo identificar desde un inicio cómo se encuentra esa pulpa, a pesar de cómo se encuentre de desmineralizada la dentina, muy probablemente yo pueda hacer este proceso en una sola cita, ¿sí?
La importancia de mantener la vitalidad de la pulpa es no solamente para mantener la sensibilidad y decir, ay, me comí un helado, ay, estoy comiendo una sopa caliente, sino que también nosotros queremos que se mantengan los mecanismos moleculares de defensa que tiene la pulpa y esta capacidad regenerativa que tiene para formar o estimular la formación de dentina y estimular que este diente pueda estar alerta todo el tiempo de cualquier tipo de agresor, porque no es lo mismo que nosotros tengamos un órgano dentario que tiene estas funciones y que me puede decir, ay, tengo dolor porque se me quiere hacer una cavidad, a aquellos dientes que ya fueron tratados con el tratamiento de conductos y que si aquí aparece una caries secundaria, es cuando muy probablemente aparecen en espacios interproximales que se pueden ir a nivel subgingival, subóseo, y que entonces cuando vemos está afectando a nivel radicular y estos dientes terminan en extracción. Y esto debido a que no hay un mecanismo de defensa y no hay un mecanismo de respuesta para decirme que ahí hay un proceso evolutivo de caries y que generalmente es un hallazgo cuando el paciente acude a consulta y que ya muchas de las veces es una situación que no es reversible. Además de que ya habíamos mencionado que las lesiones cariosas son una de las enfermedades que afectan a la mayor cantidad de población en el mundo, no solo en México, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo, pues esta irritación va a darse en base a un proceso inflamatorio. Entonces, sí es importante también decirle al paciente, cuando tú tienes sensibilidad, cuando tú sientes que un diente se te destempla, cuando tú sientes que algo no responde de forma normal, pues significa que ese diente necesita ser tratado para evitar que en la evolución de este proceso carioso, pues el diente termine en la necesidad de un recubrimiento pulpar directo, de una pulpotomía o incluso del tratamiento de conductos debido a que se producen estos cambios en la microcirculación de la pulpa que entonces también cambian la presión intrapulpar, etcétera, y entonces esto lleva a una patología más severa en el órgano dentario. Entonces, si nosotros realmente tenemos esta preventiva con el paciente, probablemente podamos evitar que terminen en un tratamiento más invasivo. Además de eso, cuando nosotros hablamos de terapia pulpar vital, es muy importante que sepamos que debemos saber tomar decisiones. Debemos de saber tomar decisiones de hasta dónde quiero hacer la remoción selectiva de la caries o hasta dónde quiero remover por completo esta lesión cariosa o si quiero dejar una pequeña cantidad de dentina afectada y producir esta remineralización. Pero además lo debo hacer en base a mi diagnóstico previo, donde yo ya hice pruebas de sensibilidad pulpar, pruebas de transluminación, pruebas de oclusión y que yo pueda saber que ese diente realmente tiene una oportunidad a través de este tipo de terapia, que no hay presencia de un dolor quemante, que no hay presencia de este dolor espontáneo, punzante, eléctrico, porque entonces ahí la pulpa ya me está diciendo que ya hay un daño que no es reversible y que si yo intento hacer algo conservador, probablemente yo soy quien le va a causar una agudización al paciente. Y entonces va a fracasar el tratamiento por mi toma de decisiones y por mi falta de ahínco al momento de realizar el diagnóstico que propiamente de la terapia o del material que yo estoy eligiendo. Además de eso, es importante entender que es por ello que el diagnóstico sigue siendo y que nosotros tenemos que dedicarle ese tiempo a la historia de dolor del paciente, que aunque el paciente ya acude con incomodidad o acude con algún detalle y quisiera que luego nosotros metiéramos mano, la realidad es que tengo que hacer la evaluación de qué tanto ha estado expuesto ese diente a agresores, a hábitos, a sintomatología, para entonces determinar si yo quiero hacer algo mínimamente invasivo y hacer la terapia pulpar vital o no, además de entender cómo quiero hacer este manejo de la remoción selectiva del tejido cariado y que para eso lo podemos hacer desde el criterio de la IADR o lo podemos estar haciendo desde el manejo o los guidelines que, por ejemplo, nosotros tenemos de la Asociación Europea de Endodoncia y que entonces esto también me va a dar información de saber si este diente es candidato a mantenerlo dentro de la terapia mínimamente invasiva o no y de la terapia pulpar vital y que todos estos signos y síntomas van a ser los que van a determinar si yo puedo o no realizar la terapia pulpar vital. Si no es candidato ese diente y ya los signos y síntomas me dicen que esto es tratamiento de conductos, debo hacer el tratamiento de conductos. Y algo que no se menciona tanto aquí directamente, pero que no debemos de perder del foco, es la función protésica que va a tener ese órgano dentario. No es lo mismo tener todos los dientes sanos y que solo un diente esté afectado por la lesión cariosa y que ahí intentemos hacer terapia pulpar vital y que podamos restaurar adecuadamente porque tenga suficiente estructura, a que si yo quiero hacer una terapia pulpar vital en un diente que está solo, que ya no tiene antagonistas,
que ya no tiene dientes contiguos y que además va a cargar ahí una prótesis o que le quieren utilizar como un pilar para una prótesis, muy probablemente aquí la toma de decisión también tiene mucho que ver con cuál va a ser la función de ese órgano dentario dentro de cavidad oral, ¿sí? Si seguimos hablando de la mínima invasión, pues los principales retos de esta es que se busque realizar procesos que puedan remineralizar y reparar la dentina hipomineralizada y que esto, nosotros sabemos que hoy día existe esta enfermedad, que es la hipomineralización, que son dientes que desde que erupcionan se empiezan a desmoronar, pero no solo tenemos que entender que la hipomineralización se da en este tipo de dientes, sino que también la hipomineralización está presente cuando hay una lesión cariosa profunda. Esa dentina está hipomineralizada, por lo tanto, no tiene una dureza adecuada y no tiene un mecanismo de defensa adecuado. Y si yo tengo ahí una lesión cariosa a la que no atendemos, pues es cuando esto va a llegar al tratamiento de conductos. Pero si yo lo puedo identificar, muy probablemente hago la remoción selectiva de esa restauración, yo voy a poder remineralizar y colocar un material que me permita mantener la estructura dental y evitar la sensibilidad de la pulpa a largo plazo y entonces así realmente estar haciendo mínima invasión. La remoción completa del tejido cariado, pues también hoy en día puede producir un aumento en la posibilidad de la exposición pulpar y en algunos casos, si el manejo no es el adecuado, la necrosis pulpar. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo puedo tener una lesión cariosa y que si yo me voy por color y que si veo que esta lesión cariosa empieza en color blanquecino y después se pone amarillo y luego se pone marrón y que hasta que yo no quite todo el tejido que se observa marrón hasta llegar a dentina translúcida, muy probablemente por ese mecanismo yo voy a exponer a la pulpa y si no trabajé bajo un aislamiento adecuado, si no tuve buena refrigeración, si no trabajé bajo aislamiento, si no trabajé con una fresa que tuviera buena capacidad de corte, etcétera, yo al momento de hacer la fricción voy a necrosar esa pulpa o puedo contaminar esa pulpa y llevarla a una necrosis. Pero si yo hubiese hecho un corte hasta el momento de encontrar dentina dura, no infectada, probablemente pude haber evitado esta exposición pulpar y pude haber evitado la necrosis pulpar y pude estimular una remineralización, lo cual evitaría que este diente necesite mayor cantidad de tratamientos. Y entonces necesitar una restauración más conservadora y prolongar el tiempo de vida de este órgano dentario en boca, porque sabemos que los dientes que entre más son tallados, entre más son entendidos y entre más tratamientos tienen en su estructura, más débil se vuelve. Y eso incluye el tratamiento de conductos. Entonces, si nosotros podemos evitar el tratamiento de conductos, pues tendríamos que buscar esta alternativa. Yo siempre también lo he dicho, si fuera mi boca, si fueran mis dientes, a mí también me gustaría pensar que hay alternativas de tratamiento no tan invasivas que permitan que esos dientes puedan estar mayor cantidad de tiempo en boca. Si hablamos que la mínima invasión también incentiva la eliminación selectiva de la caries, justamente hablando de la zona contaminada donde tenemos una alta cantidad de bacterias y donde también tenemos todo este tejido reblandecido, pues estamos hablando que esta es toda la zona de la dentina infectada y que si ustedes me acompañan viendo esta fotografía, pues precisamente vemos que en la parte más superficial, donde vemos más blanquecino, pues esto es la dentina contaminada y después está delimitado aquí en un puntilleo amarillo la dentina infectada. Justamente toda esa dentina es la que yo les digo, cuando ustedes pasan la cucharilla o pasan la fresa, es fácil de cortar y es fácil de desprender. Cuando pasamos la cucharilla, ni siquiera hay necesidad de hacer gran presión para que esto se desprenda como hojuelas de maíz o como yo digo, como helado cuando están cargando la cuchara con la que nos van a servir las bolas de helado. Cuando nosotros pasamos la cucharilla dentina, también se empieza a desprender esta dentina infectada. Y cuando nosotros llegamos a tejidos más profundos, que son los tejidos desmineralizados o los tejidos afectados, que estos se pueden remineralizar, nosotros probablemente tendríamos que ser mucho más precisos y más selectivos y más smoothie, más sutiles en el tipo de fresado que nosotros realizamos y en el tipo de tallado que nosotros realizamos para quizá dejar una superficie en la cual yo pueda tener limpieza, pueda tener retención, pero además pueda llevar materiales bioactivos y bioinductores que entonces me permitan remineralizar esta dentina y evitar el tratamiento de conductos o retrasarlo la mayor cantidad de tiempo. Además de eso, pues que en esta dentina, pues yo precisamente voy a empezar a ver que es una dentina afectada, sí, por el cambio de color,
pero que yo sé que es una dentina dura, que es una dentina que me permite hacer este tipo de terapéutica sin necesidad de removerla por completo y llegar hasta la dentina firme o la dentina sana, que es la dentina blanca, la cual muy probablemente pueda terminar en exposición de los cuernos pulpares. ¿Cuándo voy a intentar hacer esto? Cuando yo tengo una respuesta de la pulpa normal o una respuesta de la pulpa con pulpitis reversible. Si yo ya tengo una pulpitis irreversible, sintomática, etcétera, yo aquí ya tengo ciertos focos rojos que me están diciendo que no quiero hacer una terapia de mínima invasión, ¿sale? Que a pesar de la tendencia, en aquellos casos donde sí está indicado, pues voy a buscar hacer tratamientos de conductos si ese es el tratamiento que requiere el órgano dentario, ¿sí? Además de eso, también debo saber que sí va a haber ocasiones en las que yo pueda tener una exposición de la pulpa y que entonces cuando yo quiero hacer el recubrimiento pulpar directo, tanto de forma directa o indirecta, lo que debo utilizar hoy día son materiales biocompatibles y bioactivos bajo protocolos específicos que me puedan predecir que esa vitalidad de la pulpa va a existir ahí y que yo pueda verificar con el paso del tiempo que esa vitalidad pulpar está presente y que entonces se puedan formar tejidos duros y que entonces realmente podamos decir que hay un éxito en la tasa de estos tratamientos. Si ustedes recordarán, antes cuando se hacía una preparación de cavidad y dejábamos el piso de la cavidad y veíamos que podría haber un cierto cambio a color rosado, que decíamos que podríamos tener cercanía a la pulpa, pues se colocaba una base o un liner, lo cual hoy es terminología que ya no vamos a estar definiendo, sino que ahora nosotros lo que vamos a estar buscando realizar es un recubrimiento pulpar indirecto en esas situaciones. Y en aquellos casos donde ya incluso puede haber una exposición pulpar, pues sí poner un recubrimiento pulpar directo, porque aquí ya estamos buscando materiales que induzcan a la remineralización y que induzcan a la formación de nuevos puentes que eviten que ese diente termine en endodoncia. Además, estos objetivos de la protección pulpar tienen como intención detener la actividad bacteriana dentro de la lesión. Quiere decir, yo ya dejé dentina afectada, dentina que no es 100% sana y no es 100% fuerte. Entonces, lo que yo busco es detener o arrestar de alguna forma la evolución de la caries. Y aquí es por eso que es tan importante que yo elija materiales que me ayuden a que se pueda detener esta actividad bacteriana. Porque si yo utilizo materiales que lo van a activar aún más o que van a debilitar más la estructura, pues realmente estoy condenando ese tratamiento y ese órgano dentario a tratamiento de conductos. Además, quiero buscar que este material que yo voy a utilizar pueda promover la deposición de tejido duro, que me ayude a mantener la vitalidad y la sensibilidad pulpar, que pueda tener una buena adhesión entre mi material restaurador y la dentina para que esto por efecto me dé un sellado biocompatible y duradero que evite que las bacterias puedan otra vez activar una lesión cariosa y que puedan llegar a inflamar a la pulpa y que esto termine en tratamiento de conductos. Para poder decir que la terapia pulpar vital tiene éxito, pues nosotros tenemos que ver que la interactividad de los materiales utilizados nos den una respuesta favorable al hacer seguimientos, pero lo más importante va a ser que nosotros hayamos hecho un diagnóstico previo adecuado para que todo esto se pueda llevar a cabo y entonces sí podamos tener éxito en la terapia pulpar vital. Si bien yo ahorita ya estoy hablando mucho de la terapia pulpar vital, esta se va a dividir en 3 rubros, particularmente en el recubrimiento pulpar indirecto, el recubrimiento pulpar directo y la pulpotomía. Para hablar de mínima invasión, yo aquí únicamente me voy a enfocar del recubrimiento pulpar indirecto y el recubrimiento pulpar directo, donde estos buscan que sean terapéuticas que nosotros podamos hacer en aquellos casos donde tenemos un diagnóstico pulpar donde la pulpa está en estado reversible o que puedo tener una pulpa parcialmente inflamada. Quiere decir que aquí yo puedo tener principios de pulpitis irreversible, pero que no estoy en una agudización significativa, que no estoy presente en dolor espontáneo y que justamente el que yo pueda entender cómo se comporta la pulpa me va a determinar si quiero o no hacer el recubrimiento pulpar directo. Además, esta protección de la pulpa, nosotros lo queremos para que funja como un escudo protector, como una barrera que evite que los microorganismos puedan avanzar dentro de los túbulos dentinarios, que puedan avanzar hacia el complejo pulpar
y que puedan proliferar en su superficie. Quiere decir que también quiero que tenga capacidades bacteriostáticas o bacteriocidas o que me pueda crear un ambiente donde estos microorganismos no puedan proliferar. Además de eso, tengo que tener en cuenta que no es lo mismo que yo tenga que hacer un recubrimiento pulpar o esta terapéutica en aquellos casos donde hubo un traumatismo y que no hay presencia de microorganismos, o cuando es una lesión mecánica, porque al momento de estar preparando, yo con la fresa hice un movimiento de más y generé la exposición pulpar, a aquellos casos donde hubo una caries extensa, una caries profunda, y que ahí también tengo que pensar que sí puede haber una contaminación o una isla inflamatoria en el complejo pulpar, ¿sí? No es lo mismo tener una preparación limpia, libre de microorganismos, a aquella que ya tuvo una lesión cariosa y que podría ser una preparación sucia donde hubo microorganismos. Y entonces yo aquí también tengo que pensar que mis procesos de desinfección, mis procesos de remoción de estructura, de remoción de tejidos son distintas y la importancia de que los materiales sean bioactivos, bioinductores y materiales de reparación que permitan la remineralización, ¿sí? El objetivo de todo esto es evitar o incluso retrasar el tratamiento de conductos. Puede haber casos en los que sí voy a necesitar hacer el tratamiento de conductos con el paso del tiempo, sí, porque puede ser que la restauración no esté bien sellada, porque el paciente no se restaure, porque exista una caries secundaria, porque exista un segundo traumatismo, etcétera. Pero el objetivo real que nosotros deberíamos buscar es que se evite que ese caso necesite el tratamiento de conductos. Y se los dice alguien que es endodoncista y que le gusta hacer tratamiento de conductos, pero que sí entiende el por qué el complejo pulpar debe permanecer dentro del sistema de conductos. Que sé que el tratamiento de conductos es una alternativa para mantener los órganos dentarios en boca, pero lo ideal sería desde un inicio estar protegiendo todo el tiempo a esa pulpa para que ella pueda permanecer en el ambiente que le corresponde. Además, el recubrimiento pulpar podría desestimarse debido a que existen casos donde hay exposición pulpar por caries y que aquí puede haber presencia de microorganismos e inflamación. Entonces, aquí es muy importante que yo sea capaz de identificar qué tanto voy a retirar de lesión cariosa, qué tanto está infectado y qué tanto tiempo esta contaminación estuvo en directa proporción con la pulpa, para entonces pensar si no es una indicación la terapia pulpar vital y entonces pensar ya en una pulpotomía total o parcial, o incluso en el tratamiento de conductos, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante que yo les digo, el diagnóstico y el conocer la historia de ese diente es fundamental para poder determinar qué quiero hacer. Y de ahí que yo pueda entonces correlacionar los signos clínicos, los síntomas, los hallazgos radiográficos y establecer un diagnóstico presuntivo, porque al final es lo que tenemos, porque no conocemos realmente el estado histológico. Pero también hay literatura que nos dice que muchas veces si nosotros correlacionamos estas condiciones clínicas y síntomas con las imágenes, podemos estar muy cercanos a una buena reparación. La tasa de éxito de estos tratamientos es alta, por lo tanto, sí está indicado, al igual que el tratamiento de conductos, para preservar estructura y preservar el complejo pulpar dentro del sistema de conductos. Pero además de eso, yo también tengo que tener en cuenta que cuando quiero hacer este tipo de tratamientos, tengo que tener en cuenta la microbiología de la caries, los mecanismos inflamatorios y tengo que identificar los dientes que son candidatos para ser reparados y que mantengan esta vitalidad. Aquí de qué hablamos de la selección del caso. Porque, insisto, no es lo mismo que yo tenga un diente aislado que solo tiene caries y que es una caries profunda que sí pudo dar solamente por oclusal y que es el único diente que tiene afectado a mi paciente, a que yo tenga un paciente que tiene caries en absolutamente todas las piezas dentales y que la pérdida de estructura involucra oclusal, interproximal y que involucre vestibular o palatino, donde sé que también la rehabilitación es un factor clave para poder decir que ese diente va a mantenerse vivo a largo plazo y que si esto no es candidato porque el paciente no va a cuidar, no va a cooperar, no va a entrar en esta línea de reeducación que nosotros queremos darle a los pacientes, pues probablemente ahí lo más y menos invasivos sería hacer el tratamiento de conductos directamente, ¿sale? Es lo que nosotros buscamos también cuando hacemos la terapia pulpar vital es que se pueda crear este puente dentinario que va a fungir como una barrera tisular después del recubrimiento pulpar y que entonces cuando hubo una inflamación moderada se pueda dar el reclutamiento y el avance de la
células troncales que van a ser progenitoras y que éstas puedan proliferar, se puedan diferenciar y entonces me puedan producir también un tejido mineralizado o de reparación. Y para que esto se pueda llevar a cabo, pues yo necesito un material que sea bioinductor, que no sea solamente bioactivo y que no solamente pueda estimular a que se formen puentes deficientes mineralizados, sino que también yo quiera buscar que se dé un tejido de reparación de mejor calidad, mejor estructurado y que aquí incluso las células sean quienes funjan parte importante de esta remineralización. Cuando hablamos del recubrimiento pulpar indirecto, pues tenemos que pensar que esta es la intervención que hacemos en el diente cuando hay una lesión de caries profunda, que sabemos que puede haber algún tipo de proximidad a la pulpa, sin signos ni síntomas de degeneración pulpar. Y esto lo vamos a hacer en dientes permanentes. Hay literatura que nos dice que cuando nosotros ya pudimos remover todo el tejido infectado de la lesión cariosa y que tenemos dentina afectada y dentina firme, o dentina dura más bien dicho, podríamos ahí hacer procesos de adhesión sin necesidad de hacer un recubrimiento pulpar indirecto. Pero yo pensaría que aquí, si todavía hay dentina afectada, sí o sí tenemos que hacer el recubrimiento pulpar indirecto para buscar que esa superficie de dentina se pueda remineralizar. Porque si tuviese yo pura dentina sana o dentina dura, podría irme directamente a hacer mis procesos de grabado selectivo, de adhesión y colocar mi restauración definitiva porque sé que no va a afectarle al complejo pulpar. Pero si esta barrera es muy delgada y ya tengo mucha proximidad hacia la pulpa y tengo dentina afectada, sí quiero colocar un recubrimiento pulpar indirecto con un material a base de silicatos para entonces estimular la remineralización de ese espacio dentinario, poder generar que la pulpa tenga esa desinflamación y no la lleve a una cronicidad y termine en pulpitis irreversible o en necrosis, y que entonces mi restauración pueda ser la que se quede por largo plazo sin necesidad de otro retratamiento. Para poder hacer esto, lo que yo tengo que realizar es excavación de la caries, eliminar la dentina necrótica, eliminar la dentina necrótica desmineralizada, que ya hablamos que es esta que se desprende fácilmente al fresado y fácilmente con la cucharilla de dentina, y eliminar la dentina periférica, que pudiera ser la que tenga todavía una alta carga de bacterias dentro de ese túbulo dentinario, para que entonces yo realmente pueda reducir la carga y dejar pocas bacterias y llevar mi material de recubrimiento. Yo aquí les digo, justamente aquí el material de recubrimiento hace lo mismo que nosotros traspolamos en endodoncia cuando hacemos la obturación, que decimos que buscamos hacer una obturación tridimensional para entumbar a las bacterias e impedirles el paso libre por los túbulos dentinarios y por el conducto radicular y que entonces no puedan obtener nutrientes y no puedan generarme una nueva patología. Aquí es prácticamente lo mismo, solo que en la parte coronal. Yo al momento de elegir un buen material que sea estable, que no se disuelva con el tiempo, que no se deslave, que no se vuelva poroso, que no genere túneles, pues entonces voy a realmente generar un buen sellado y voy a tener una superficie en la cual no va a haber paso de nutrientes, no va a haber paso para las bacterias que puedan volver a proliferar y pueda cambiar el ambiente y entonces no puedan volver a generar una activación en la lesión. Entonces, sí es importante aquí la selección del material. Es importante que todos estos casos en los que nosotros hacemos el recubrimiento pulpar indirecto, también hagamos un seguimiento a las 8 o 12 semanas para repetir pruebas de sensibilidad, obtener nuevas imágenes, ver que el paciente se encuentra sin signos o síntomas que me refieran de que yo necesite hacer una terapéutica mayor y entonces considerar que el éxito de mi terapia va a ser la adecuada. Aquí es muy importante pensar que hay factores que son importantes para poder hacer el recubrimiento pulpar indirecto previo a la restauración y es pensar en la permeabilidad dentinaria. Y aquí no olvidar que los túbulos dentinarios tienen diferentes diámetros según en la zona en la que se encuentran. Además de eso, el espesor que hay de la dentina hacia el contacto con la pulpa. No es lo mismo que yo ya vea translúcido y que vea la pulpa ligeramente rosadita y que esta dentina mida 1 milímetro teniendo dentina sana o teniendo dentina afectada, o que yo tenga un espesor de este puente de dentina de 2-3 milímetros que hace que estemos mucho más separados del complejo pulpar, pues esto también es un factor a tener en cuenta cuando hago el recubrimiento pulpar indirecto. Además de eso, el método de preparación de mi cavidad, que quiere decir que cómo estoy haciendo la preparación. Quiere decir que si utilicé fresas, si utilicé una fresa cuando estuve con el tejido contaminado y después lo cambié para refinar mi preparación con una fresa estéril
que no tiene contaminación mayor y que además de eso yo estoy haciendo un proceso de desinfección con hipoclorito de sodio en mi cavidad o con clorexidina y que entonces después voy a colocar un material y si este se va a degradar o no, si va a sufrir contracción, como podría pasar con el hidróxido de calcio o el ionómero de vidrio, o si incluso voy a utilizar un material que sea estable y que sea con una mejor capacidad de sellado, como serían los materiales a base de silicatos cálcicos. Y además de eso, pensar si va a haber presencia de ácidos y si va a haber presencia de inflamación o de algún otro protocolo de desmineralización, ¿sí? Justamente esto se los mencionaba hace un momento, donde decíamos que la protección pulpar indirecta, pues después de hacer la remoción de toda la dentina deblandecida, se considera incluso un sobretratamiento, debido a que si nosotros buscamos también quitar esta dentina afectada, que si nosotros aplicamos mucha fuerza incluso con la cucharilla dentina, esta dentina se va a ir, se va a levantar y se va a ir. Pero entonces ya esto es porque nosotros de verdad estamos forzando a esa dentina desmineralizada a irse. Pero si yo la dejo y coloco un material que me pueda remineralizar, lo ideal sería mantenerla. Y entonces aquí ya no vamos a utilizar los términos de recubrimiento de base o de lining, sino vamos a utilizar los términos de recubrimiento pulpar. Y en los recubrimientos pulpares les decía que hay enfoques de un paso y enfoques de dos pasos. El enfoque de un paso va a ser aquel donde nosotros vamos a colocar el material en contacto directo con la pulpa o cercano a la pulpa y de ahí vamos a hacer nuestra reconstrucción definitiva. Y aquella que es de dos pasos, una vez que nosotros removemos tejido cariado y dejamos una pequeña cantidad de dentina afectada profunda, pues vamos a evitar realizar la exposición pulpar, vamos a dejar hidróxido de calcio o ionómero de vidrio y vamos a hacer una segunda cita a los 3 o 9 meses para reevaluar y ver si se formó este puente de dentina. Ahora, gracias a los materiales a base de silicatos cálcicos, este enfoque de dos pasos nosotros podemos estar intentando evitar utilizarlo y ya hacer únicamente el enfoque de un paso debido a que los materiales de silicato tricálcico han demostrado que a largo plazo sí tienden a tener mejor capacidad de sellado, mejor capacidad biológica de respuesta pulpar, inhibiendo la inflamación de la pulpa y que entonces este material no se degrada como el ionómero de vidrio o el hidróxido de calcio y no se necesita hacer el enfoque de dos pasos. Cuando hablamos del recubrimiento pulpar directo, pues su nombre lo dice, una vez que ya hay como tal una exposición pulpar, voy a poner el material directamente sobre esa zona de la pulpa expuesta y que esto puede ser por causas mecánicas o traumáticas y que lo que buscamos es sellar esa zona para la formación de dentina de reparación y mantener la pulpa vital. Y aquí sí es bien importante que nosotros tengamos en cuenta que cuando tenemos este tipo de exposición y que la pulpa se encuentra en un estado reversible o está en un estado normal y que puede haber un ápice inmaduro, pues sí lo que queremos es buscar un material que realmente me ayude a que se termine de desarrollar o de formar este contorneo radicular y que entonces lo haga yo con materiales que sean bioinductores y bioactivos como sería el MTA o biodentín o algún material a base de silicato tricálcico. Además de eso, sabemos que cuando hay una pulpa expuesta por caries, sabemos que el grado de inflamación va a ser desconocido y que entonces nosotros tenemos que identificar y eliminar ese tejido que puede estar infectado. ¿Cómo voy a poder diferenciar esto? Y que es algo menos predecible que cuando yo solamente tuve una comunicación pulpar por un trauma, es que yo tengo que utilizar sí o sí la magnificación, la luz y entonces empezar a ver colores y texturas en la pulpa, donde yo voy a ver que si la pulpa se encuentra enrojecida en rojo vino, significa que ahí tengo tejido inflamado y que lo debo remover. Pero si yo veo un tejido rosado, vascularizado, ese tejido puede estar en contacto directo con mi material de recubrimiento pulpar directo. Además de esto, es bien importante que nosotros, una vez que sabemos que hay pulpa expuesta, pues podamos colocar un material que pueda ser de manera definitiva o provisional, que lo ideal es que entre menos manipulemos es mejor, para que entonces se pueda conservar el espacio lo más limpio posible y entonces llevar un protocolo en el cual yo pueda esperar que esta terapia pulpar vital no termine en inflamación pulpar, en pulpitis irreversible o en un tratamiento de conductos. Y de ahí que si nosotros seguimos ya los protocolos estandarizados, pues me van a decir que yo aquí tengo que tener una correcta técnica de anestesia, un aislamiento absoluto, que voy a remover bien todo el tejido cariado con una fresa de baja velocidad, que no haya sido la fresa con la que quité el tejido contaminado y que ya que tenemos la exposición pulpar, pues también nosotros veamos que se puede realizar una desinfección con hipoclorito de sodio al 2.5 o con clorexidina
por 1 a 2 minutos y que no hay un sangrado mayor a 2 minutos. Si esto sucede, aquí yo puedo hacer el recubrimiento pulpar directo y sí o sí debo utilizar un material a base de silicatos cálcicos. Y entonces aquí la diferencia que yo tendría que ver entre cuándo quiero hacer un recubrimiento pulpar directo de uno indirecto para no hacer tratamientos invasivos, pues sería que en el indirecto yo busco que haya presencia de una pulpa reversible o normal, que no haya dentina reblandecida, que no haya cambio de color en la dentina y que tenemos percepción de los cuernos pulpares. Y que si llega a haber cambio de color en la dentina, sea porque tengo ligeramente afectada esa dentina y busco poner un material hidráulico para que yo pueda remineralizar esta zona. Cuando yo voy a hacer un recubrimiento pulpar directo, busco que el tejido alrededor de donde voy a poner el silicato cálcico esté firme, esté duro, sea un buen material para recibir el material, el color de la pulpa, que como les decía, sea rosado, se note la vascularidad, que no sea un rojo inflamatorio o un rojo vino que no sea sangrante, que no hay presencia de limalla dentinaria, que la hemostasia se puede realizar en 2-3 minutos únicamente a presión sin necesidad de utilizar agentes químicos y que estoy utilizando un material a base de silicatos cálcicos para que entonces esto pueda mantener o preservar la sensibilidad y la vitalidad pulpar. Además de eso, en ambos casos debo estar haciendo constantemente seguimientos para poder cotejar que ese diente está vivo. Todos los materiales dentales que nosotros utilizamos van a ser un biomaterial, que son materiales diseñados para interactuar con un sistema biológico, ¿sí? Es importante saber que para el recubrimiento pulpar nosotros hemos pasado por una amplia gama de materiales buscando la preservación de la misma. Y en su momento se utilizó muchísimo el hidróxido de calcio, fue utilizado por más de 100 años. De ahí también se ha utilizado en contacto con la pulpa el formocresol, el sulfato férrico. Hoy en día los materiales a base de silicatos cálcicos como el MTA, el biodentín, e incluso se están introduciendo todas estas técnicas a través del láser que también me permitan preservar al complejo pulpar y entonces utilizar materiales que permitan que las islas de inflamación no se produzcan y entonces retrasar el tratamiento de conductos, ¿sí? Si nosotros hablamos del hidróxido de calcio, pues sabemos que este material tiene buenas propiedades antimicrobianas, ha sido utilizado como gold standard porque es un material de fácil acceso, es económico, prácticamente todo lo tenemos a la mano, estimula la formación de una barrera mineralizada, tiene un pH de 12.5, 12.8, que es un pH que me permite tener propiedades bacteriostáticas, pero además de eso, las desventajas del material es que tiene propiedades limitadas de sellado, lo cual permite el reingreso de las bacterias. Además, tiene pobres propiedades mecánicas, se deslava, se desplaza, con el paso del tiempo se desintegra y entonces me deja un espacio o un hueco entre mi restauración definitiva y mi dentina, lo cual también genera que al proceso de la masticación haya cambios en la presión hidrostática de esos túbulos y entonces esa pulpa se termina inflamando. El tiempo de vida de un recubrimiento pulpar cuando lo hacemos con hidróxido de calcio es aproximadamente de 6 a 7 años y tarde o temprano ese diente termina en tratamiento de conductos. Por eso es que también no lo recomendamos para colocar en el recubrimiento pulpar indirecto, porque con el paso del tiempo ese diente va a presentar inflamación y entonces va a terminar en el tratamiento de conductos, porque se va a crear este túnel, lo cual también permite que ahí puedan reingresar bacterias y entonces se pueda activar una nueva lesión cariosa. Ante estas debilidades, pues evidentemente se buscan tener nuevos materiales, los cuales puedan ser a base de resina, a base de vidrios bioactivos, de diferentes materiales de regeneración o incluso de silicatos tricálcicos, los cuales puedan ser considerados como materiales de reparación o de regeneración y disminuyan estos efectos adversos. Y justo ahí es donde entran estos materiales bioactivos que son usados para tener una mejor recuperación o una mejor remineralización en el tejido dentinario y entonces así evitar tanto extracciones como endodoncias. Y sabemos que los materiales van a tener diferentes propiedades. Una de ellas es la bioactividad. Quiere decir que va a tener una actividad química y de liberación de iones. Con los silicatos cálcicos lo que nosotros buscamos es precisamente que liberen silicato, fosfato, calcio y sodio para que entonces esto permita una bioactividad y se pueda dar una remineralización y también se pueda dar la atracción de factores de crecimiento y puedas volverse un material bioinductor, el cual puede interactuar con los tejidos y me pueda dar una respuesta biológica y yo pueda tener esta remineralización y esta reparación del tejido duro que estoy buscando para así evitar que el tratamiento de conductos sea necesario. Los
cementos hidráulicos a base de silicatos de calcio, a base agua, son los sugeridos para el tratamiento en la terapia pulpar vital. ¿Y qué quiero recalcar de este spot? Es los materiales hidráulicos a base de silicatos cálcicos a base agua. No todos los materiales son a base agua. Hay a base resina, hay a base agua y hay a base de combinación de materiales híbridos, los cuales hacen que el comportamiento de los salicilatos cálcicos sea diferente y que entonces puedan generar citotoxicidad o que puedan generar inflamación o que puedan generar dolor postoperatorio. Por eso que sea muy importante que nosotros entendamos esta naturaleza hidráulica que tienen los materiales, que hace que cuando estos se mezclan con agua y tienen esta hidratación, pues les permite también estar en ambientes húmedos sin deteriorarse al pasar por un proceso de gelificación y que también ellos necesitan agua para ese endurecimiento. Entonces, aquí, a diferencia de otros materiales, esto también les va a ayudar a que esto pueda hacerlos un material estable en el momento en que los estamos colocando. Dentro de eso, les decía, existen aquellos materiales que pueden tener como vehículo una base agua o una base no acuosa. Los que tienen base no acuosa, que pueden ser, por ejemplo, aquellos que tienen a base de resina, pueden ser materiales que van a detener su liberación de iones y van a detener su bioinducción en el momento en que nosotros los polimerizamos. Y entonces aquí perdemos las propiedades que podrían tener estos materiales cuando queremos hacer un recubrimiento pulpar y que entonces la terapia pulpar vital se puede ver comprometida, ¿sí? Dentro de eso, de la clasificación de los materiales, pues también podemos ver que existen a base de diferentes silicatos cálcicos, que también pueden ser a base de cemento Portland, que pueden ser a base de aluminatos. Entonces aquí va a ser muy importante. También es muy importante que nosotros cuando conocemos los materiales, por ejemplo, que si tengo aquellos que son a base de cemento Portland o aquellos que son a base de silicatos cálcicos, yo pueda entender cuando me dicen que estoy trabajando con un cemento tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 o tipo 5, porque también eso me va a decir si estos son a base agua o no. Por ejemplo, por mencionar alguno. El Teracal es un material que es a base de cemento Portland, que tiene salicilatos cálcicos, que tiene una modificación de resina, que es un material de cemento tipo Portland tipo 3. Quiere decir que su medio no es a través del agua. Y, por ejemplo, Biodentin sí es un material que tiene silicato tricálcico, que es un material tipo 4 y que es acuoso. Quiere decir que cuando tengo la propiedad del agua, son mejores candidatos para la terapia pulpar vital y particularmente en cuando estoy haciendo recubrimiento pulpar directo. También en el indirecto, pero en el directo sí o sí necesito que sean estos materiales a base agua. Nuestros cementos a base de silicato cálcico, pues sabemos que sus principales componentes van a ser los silicatos tricálcicos y dicálcicos, que van a promover a la regulación de los factores a través de esta hidratación que tienen los materiales y que una vez estas mezclas como fraguadas, como frescas, van a tener propiedades antibacterianas. Lo que les decía, quiero que no permitan que vuelvan a crecer las bacterias y que me ayuden a remineralizar la dentina donde yo los estoy poniendo en contacto. También muestran una mayor resistencia al desprendimiento y a la fractura, incluso comparados al MTA o comparados al hidróxido de calcio y al ionómero de vidrio. Y esto los vuelven materiales más estables. Por eso es que tendemos a elegirlos. Sabemos que estos materiales tienen buenas propiedades antimicrobianas, son biocompatibles, son bioactivos, son dimensionalmente estables. La mayoría de ellos son fáciles de manipular, particularmente para la terapia pulpar vital. Tienen buena capacidad de sellado, no son reabsorbibles, no son genotóxicos, no son cancerogénicos, no son tóxicos, pueden ser vistos radiopacos. Tenemos también que tienen una buena dureza y tienen una buena resistencia al trauma oclusal y que existen diferentes tipos de ellos, tanto por generaciones como por tipo. Es donde les decía, hay tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5. Va a depender si son a base de cemento Portland o a cemento a base de silicato tricálcico y si son acuosos o no acuosos el tipo, pero también depende mucho la generación en la que hayan sido desarrollados dentro de la generación 1, que es donde tuvimos el primer material hidráulico, que fue el MTA gris y el MTA blanco, que es el que desarrolló el doctor Torabinejad, para después pasar a los de segunda generación, donde ya modifican el MTA y es donde tenemos el MTA de Angelus, por ejemplo, donde le modifican su composición, su tiempo de trabajo, etcétera. Los de tercera generación, que ya son los silicatos tricálcicos puros, donde nace Biodentin, por ejemplo, o nace Bioaggregate o el Orto MTA, y que estos al ser ya elaborados en laboratorio son
medicaciones o fármacos que son más estandarizados y más predecibles en su comportamiento. Y ya de ahí los elementos de cuarta generación, que son estos híbridos, donde ya podemos entonces empezar a ver que juegan con aditivos de resina, etcétera, como por ejemplo el Teracal, ¿sale? Es importante que yo les diga que dentro de diferentes revisiones de la literatura, para poder entender que estos materiales son una mejor alternativa, pues podemos ver que siempre que hay una exposición pulpar, hoy día las asociaciones, particularmente este artículo habla de la Asociación Europea, nos habla de que podemos colocar el material directamente en una pulpa expuesta, cuando nosotros tenemos una pulpa libre de sintomatología, y estoy hablando de una pulpa viva, no de una pulpa necrótica, y que entonces puedo hacer el uso de estos materiales y que la tasa va a ser adecuada de éxito si yo hago una restauración permanente que también permita un buen sellado y que además yo utilice magnificación, una buena desinfección de mi preparación y un cemento a base de silicato tricálcico. Si yo quiero que esto a largo plazo sea un buen tratamiento, necesito tener en cuenta todas estas características. Y porque incluso cuando nosotros hablamos de los diferentes agentes de recubrimiento pulpar, desde el MTA de ProRoot, que fue el primero que salió al mercado, el MTA de Angelus, el Retro MTA que salió incluso en 2014, o si lo comparo con Biodentin, con Teracal o los nuevos vidrios que también estamos utilizando para el recubrimiento pulpar, pues yo tengo que tener en cuenta tanto su composición como el color, si esto me va a ayudar a que con el paso del tiempo el diente sufra alteraciones en su color, o tenga descoloración o no. También la forma en la que se va a mezclar, la forma en la que lo voy a acarrear a la cavidad, son factores importantes para que yo pueda decir, en base al tiempo en el que lo voy a manipular, cómo espero que se dé la reacción de hidratación, cómo espero que se dé la reacción de fraguado y de endurecimiento, y que entonces si yo voy a tener una continua liberación de iones o no. Por ejemplo, en el momento en que yo polimerizo el Teracal, sé que en ese momento se inhibe toda la liberación de calcio que me podría sumar el producto, a diferencia de aquellos que son a base de MTA o, por ejemplo, el Biodentin, que ellos una vez que están endureciendo también van a estar liberando constantemente hidróxido de calcio y silicatos de calcio, los cuales me van a ayudar a remineralizar también esa superficie y a inducir a la formación de tejido firme o de tejido duro. También tenemos que tener muy en cuenta que hay factores en los materiales que debemos considerar cuando nosotros los vamos a utilizar, como por ejemplo el tiempo de fraguado final, porque esto hace que yo pueda colocar o no mi reconstrucción definitiva a corto, a mediano o a largo plazo. Por ejemplo, el Teracal les decía, al momento de polimerizarlo, nosotros podemos restaurar en ese mismo momento, pero pierdo todas las propiedades de remineralización que me podría sumar. Así no con el MTA o el Biodentin, que si yo logro que pase el tiempo final en el cual yo puedo colocar un material después porque ya endureció por completo, pues entonces aquí no voy a perder las propiedades de liberación de iones. Además de eso, ver las consistencias, ver si tienen citotoxicidad o no, que aquí en este caso, para que yo hable que sean libres de citotoxicidad, tengo que pensar en Biodentin o tengo que pensar en los que son a base de silicatos cálcicos y no así en aquellos que tienen modificaciones con vidrios o con resinas, porque ahí todavía hay citotoxicidad y eso me puede causar islas de necrosis, me puede causar islas de inflamación y entonces afectar la tasa de éxito de mi tratamiento. También debo considerar cómo aumenta la unión a la adhesión con el paso del tiempo a la dentina y a los materiales restauradores que yo quiero poner con el paso del tiempo, que generalmente queremos nosotros utilizar 24 horas después y estar rehabilitando estos dientes que colocamos salicilatos tricálcicos antes de que pasen 14 días para que podamos utilizar diferentes protocolos de adhesión, que los cuales sabemos que son muy sensibles y que pueden afectar la adhesión incluso con o sin materiales a base de silicatos tricálcicos. O sea, aquí ya se demostró que aunque nosotros utilicemos adhesivos universales, vamos a tener una pobre adhesión, pero va a existir y que tenemos que tener también el mismo cuidado como lo tendríamos ante la técnica de utilizar sistemas adhesivos de 1 paso, de 2 pasos, de 3 pasos, cuando voy a hacer la colocación de una resina, para que éste pueda proteger al material hidráulico y que entonces no pierda propiedades en su dureza, en su capa de infiltración, que no se agriete el material, porque incluso si yo en el momento en que coloqué el material a base de silicato tricálcico, después coloco un recubrimiento, por ejemplo, digamos, de ionomuro de vidrio,
la acidificación que necesita el ionómero de vidrio para endurecer va a afectar al material hidráulico. Entonces, ahí el material hidráulico se va a desprender, el material a base de silicatos tricálcicos se va a desprender y entonces no voy a tener la misma capacidad de sellado así yo lo reconstruyo o lo recubro con una resina, ¿sí? Además de eso, hablando de esta mínima invasión, las terapias biológicas que buscan mantener la vitalidad pulpar son hoy en día un tratamiento contemporáneo que el endodoncista debe tener en cuenta y debe estar considerando que es parte de la terapéutica endodóntica. Por eso les digo, ya quizá no solamente es del endodoncista, también es del rehabilitador, del general, del pediatra, y que entonces nosotros busquemos que estos puentes dentinas y que la no necesidad de tratamientos de conductos sean una realidad, ¿sí? Conocer lo que contienen es muy importante y en este caso hablando de Biodentin, pues nosotros sabemos hoy en día que en el polvo de la cápsula vamos a encontrar silicato tricálcico en un 80%, carbonato de calcio en 15% y óxido de circonio en un 5%. El óxido de circonio es el radiopacificador, por eso se ve muy poquito comparado a el MTA, por ejemplo, y hace que se vea muy similar a la dentina radiográficamente. Y sabemos que en el líquido contiene agua, calcio, cloro, sodio, magnesio y un polímero hidrosoluble que le ayuda a endurecer o a fraguar. Este material no induce efectos genotóxicos ni citotóxicos, no altera la citodiferenciación de los fibroblastos de la pulpa, lo que decíamos hace un ratito, no es citotóxico, tiene buena capacidad de sellado, su tiempo de endurecimiento inicial se dice que es a los 12 minutos, pero ya si nosotros indagamos un poquito más sabemos que realmente se da a los 16 minutos y que a los 45 minutos ya está en un fraguado definitivo, lo cual hace que el material sea dimensionalmente estable. Y este material también va a inducir a la diferenciación de las células similares a los ontoblastos, que me van a estimular la biomineralización y la formación de tejido duro. Esta biomineralización también tiene mucho que ver con la remineralización de la que hemos estado hablando. Una vez que nosotros activamos el biodentin, pues nosotros sabemos que estas partículas de silicilato de calcio pues van a crear una pasta plástica que me va a permitir moldearla en la cavidad que yo necesito colocarla y como les decía, el fraguado inicial va a ser en promedio de 12 minutos y el fraguado final, si nosotros llevamos en la consistencia adecuada el biodentin, se va a dar en unos 45 minutos. Si hubo alguna alteración, pues esto podría extenderse hasta los 86 minutos. Muy importante que en la manipulación de biodentin nosotros lo hagamos en base a las condiciones del fabricante porque esto puede afectar las propiedades del material y no queremos que estas se vean afectadas debido a que biodentin también tiene una buena capacidad de inhibir la adhesión de los microorganismos en su superficie. Y eso hace que también, si yo lo estoy utilizando como un escudo o como una barrera para remineralizar tejido y que no quiero que nuevas bacterias se adhieran y me den una lesión secundaria, pues nosotros buscamos que los materiales puedan tener tanto esa propiedad como generar un pH que inhiba que las bacterias puedan crecer. Y justamente eso nos muestra este artículo donde en esta microscopía con fluorescencia nos muestra que en la imagen B nosotros vemos que biodentin no permite que se adhieran las bacterias, es quien menos permite que esto suceda. Más bien, biodentina es la C, el MT es el B, en la A estamos viendo el disco de dentina control y en el D estamos viendo el cemento de H+, convencional. Entonces, la que menos permite es biodentina, pero incluso si yo lo veo en una microscopía fluorescencia que me permite ver vivo y muerto, podemos ver lo mismo. En el corte A vemos cómo está el disco de dentina, en el corte B vemos la presencia de MTA, en el corte C vemos biodentin y en el corte D vemos H+, siendo biodentin quien permite menor cantidad de adhesión tanto de bacterias vivas como muertas y la menor inhibición de adhesión de microorganismos en su superficie, lo cual me gusta porque eso me va a ayudar a que yo realmente pueda crear el ambiente para la remineralización en el espacio donde yo lo coloqué para mi terapia pulpar vital. Además, hay que tener ciertas consideraciones, como que las bacterias son capaces de sobrevivir en los túbulos dentinarios. Y por eso es que es muy importante que yo pueda tener un material que tenga buena capacidad de sellado para que yo pueda entumbar a las bacterias en esa zona. Y por eso voy a elegir un material a base de silicatos cálcicos, como en este caso el biodentin. Y rodear perfectamente, o sea, sellar perfectamente esta periferia para que de ahí no pueda comunicar hacia la zona que ya estaba infectada o que estuvo afectada o que estuvo ¿sí? Porque yo no quiero
quiero que esos microorganismos residuales puedan activarse nuevamente. Lo que quiero hacer es entumbarlos o sepultarlos o impedir que puedan tener adquisición de nuevos nutrientes. Es muy importante saber que como mínimo necesitamos un espesor de estos materiales de 1.5 milímetros para que realmente tengamos una buena capacidad de sellado. Además de esto, es importante saber que este tratamiento me permite ser conservador y que incluso a largo plazo se comporta mejor que el hidróxido de calcio. Yo insisto, siempre pensamos anteriormente en hacer el recubrimiento pulpar con hidróxido de calcio debido a que era el material que teníamos a libre acceso y porque es muy económico. Pero se demostró que después de 6 meses el hidróxido de calcio está fracasando y que cuando pasa 1 año o 9 meses al haber utilizado un material a base de silicato tricálcico, el sellado es mucho más predecible y mucho más conservador a largo plazo, ¿sale? Es importante que yo les mencione que para que los silicatos tricálcicos, o en este caso, por ejemplo, Bioentin, pueda funcionar, yo tengo que tener en claro que hoy existen materiales con buenas propiedades que me permiten tener sellado, bioinducción, biodiferenciación, bioactividad, reparación, remineralización, diferenciación celular, atracción de iones, liberación de iones, presencia de un pH hasta por 90 días y que esto me crea ese ambiente para que el diente pueda remineralizar y pueda mantener la vitalidad de la pulpa. Ese es nuestro presente. Nuestro presente es utilizar estos materiales con la mejor técnica de desinfección que nosotros podamos. En el pasado teníamos materiales que me permitían generar puentes, pero que estos eran deficientes y que con el paso del tiempo se degeneraban, se degradaban. Y que así como migramos de un hidróxido de calcio a un material a base de silicato tricálcico, seguramente en el futuro vamos a seguir continuando en la búsqueda de mejores materiales que me permitan incluso hacer esta diferenciación y esta remineralización y esta reparación en mejor calidad, en menor corto tiempo y que se vuelva mucho más predecible. Tenemos que entender que a pesar de que nosotros vemos que las propiedades de estos materiales son altas, va a haber en un futuro cercano materiales que me permitan incluso potencializar el uso de estos materiales a base de silicatos tricálcicos, que van a existir scaffolds o andamios que me van a potencializar la bioactividad que tienen los materiales a base de silicatos tricálcicos y que también el juego que van a tener la presencia del láser, de la desinfección a través del láser y las nanopartículas van a hacer que nosotros podamos incluso pensar todavía en terapias pulpares más conservadoras, de mejor calidad, con mayor desinfección, con menos pronóstico de inflamación y que entonces estemos entrando todavía de mejor manera a hacer una odontología menos invasiva con preservación del complejo pulpar. Y entonces es muy importante que nosotros sí estemos ya avanzando y migrando al utilizar los silicatos tricálcicos hoy en día y empezar a hacer un poquito de lado aquellos materiales que en algún momento me pueden servir como un medio de transición, pero ya no como un material de restauración o de remineralización definitivo y estar preparados a que en un futuro todavía esto se va a potencializar muchísimo más. Ya ahorita al final siento que corrí un poquito porque ya me extendí un poquito más del tiempo que era la intención de esta presentación, pero espero haber ayudado a identificar por qué es muy importante entender que sí es una tendencia a la mínima invasión, pero que la tenemos que saber manejar para que entonces esto no se nos salga de las manos y no solo sea una tendencia o no solo sea una moda porque todos lo están haciendo, sino que nosotros podamos tomar las decisiones correctas para hacer tratamientos adecuados. Y de ahí que si yo puedo concluir, voy a decir que el diagnóstico sigue siendo el punto de partida para elegir el plan de tratamiento y desde ese momento yo puedo determinar si quiero hacer una terapia mínimamente invasiva, si quiero hacer una terapia pulpar o si incluso mi mínima invasión va a ser pensar en hacer el tratamiento de conductos o retirar ese diente sin estar incentivando el ciclo de hacer muchos tratamientos en un ornamentario por no tener un diagnóstico adecuado. Además de eso, conocer los diferentes procesos evolutivos de la caries como enfermedad y como lesión y el ambiente que necesita para poderse desarrollar y que entonces yo realmente pueda frenar la evolución de la misma, son fundamentales para pensar en la mínima invasión y sacarle provecho máximo a estos materiales a base de silicatos tricálcicos para los que fueron diseñados, ¿sí? Y
que si yo no tengo una buena desinfección y no creo el ambiente adecuado para colocar los materiales, pues probablemente, aunque yo utilice un material de tan alta calidad como sería un cemento a base de silicato de calcio o un biodentín, probablemente esto pueda fracasar, y que la clave del éxito es realmente que nosotros podamos realmente producir este ambiente para que se pueda dar la remineralización y podamos potencializar el efecto que tienen los cementos a base de silicatos cálcicos. Si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, si quieren que les comparta algún artículo, estas son las redes en las que pueden entrar en contacto con nosotros, ya sea que nosotros directamente desde el consultorio, una servidora, les hagamos llegar los artículos, y si hay tiempo para preguntas, pues podríamos contestar un par. Si de alguna forma también podemos complementar mucho esta plática con alguna anterior que he tenido oportunidad de dar con COA, Septodont, en el mes de los silicatos, para hablar más desglosadamente, particularmente del material, yo los invito porque seguramente están cargadas en la plataforma, y los invito a verla para que puedan complementar mucho con lo que hablamos hoy, que va íntimamente ligado al diagnóstico para poder tener el éxito del material que es el silicato tricálcico. Muchas gracias a ustedes también por el espacio, por la invitación, Said, a COA y a Septodont por siempre la confianza para poder contribuir un poco en el manejo que hacemos todos nosotros como clínicos al utilizar los materiales y buscar lo mejor para los pacientes. Y pues invitar siempre a toda la gente a seguir leyendo, a seguir actualizándose, a buscar que todas las decisiones clínicas que tomemos tengan un respaldo científico y elijamos los mejores materiales, los mejores tratamientos, las mejores opciones para nuestros pacientes. Y pues al igual que tú, invitarlos a las siguientes conferencias que se vienen, que es justo un complemento. Cuando nosotros vimos la cartelera, sin querer elegimos temas muy relacionados. Cada uno lo hicimos independiente, pero precisamente el que yo pueda hablarles ahorita de mínima invasión, que el doctor pueda hablarles esta semana de la aplicación del material, y que el doctor Paz también, que va a estar hablando creo que esta semana sobre caries profunda, caries arrestada, y todo esto es como terminar de amalgamar información para poder ocupar idealmente incluso el material, ¿no? Y tener todo el éxito que nos gusta ver en la consulta.